Se acerca Resident Evil 9. Peter, deja de ojearme el bulto. ¡Qué pedazo, profe! Y es increíble cómo Capcom se las ha vuelto a ingeniar para crear un nuevo bicho o dos de pesadilla que te van a perseguir hasta el día de tu jubilación para que te cargues encima a cada paso que das. En Resident Evil 1 eran los perros que atravesaban ventanas para darte un infarto, los ángulos de cámara y una mansión llena de diarios científicos que daba gusto leer. 16 de enero. Hemos cruzado a un gorila de espalda plateada de 300 kilos con una mantis religiosa esquizofrénica. Le hemos puesto misiles, cuchillas y una AK-47 en cada brazo. Mi ayudante ha estado toda la noche pinchándole con un palo. Recemos para que no escape. 10 segundos más tarde. 17 de enero. Ha escapado. En Resident Evil 2 teníamos a Claire, mamacita Redfield, y conocimos a Leon, sabroso Kennedy, por primera vez. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Pero el señor Twitter no dejaba de perseguirnos sin descanso. En el 3 tuvimos a Nemesis. En el 4, españoles que hablaban raro. ¡Detrás de ti, imbécil! En el 5, los enemigos eran negros. Bueno, y la piedra a la que se enfrentaba Chris fucking Redfield. En el 6... mira, no sé ni qué cojones fue Resident Evil 6, ¿vale? ¿Los cojones? ¿Granada? Luego la franquicia tuvo uno de los mayores y más inteligentes giros y lavados de cara con Resident Evil 7, donde Capcom cumplía la peor de nuestras pesadillas. Nuestra familia nos obligaba a salir de nuestro cuarto y teníamos que cenar con ellos. Pero Resident Evil 8 cambió el juego para siempre porque Capcom no quería asustarnos, sino excitarnos. Lady Me Estremezco, sus hijas, Madre Miranda, nos convertimos en ese amigo tuyo que adora las góticas culonas. Metieron a los Therians. Soy Lexi, me identifico como un zorro. Cogieron muchos elementos de Resident Evil 4, mi juego favorito de la saga. Sí, me da igual lo que digáis. El castillo, el pueblo, la sensación de aventura, las sectas, y lo mezclaron con la peli de Van Helsing. Hombres lobo, vampiros, Dross con gafas y sombrero. ¡Ustedes son imbéciles! Un feto gigante y voilà, tienes otro de los mejores Resident Evil de la historia de nuevo. Y lo que sea, con tal de azotar a Lady Me Estremezco. ¡Sois soldados de Gondor! ¡No importa lo que atraviese esa puerta! ¡Permaneced en el puesto! Ahora estáis viendo este vídeo, pero yo me pasé Resident Evil 9 hace 4 o 5 días y estoy editando ya el 300 curiosidades de Resident Evil 9. Dale a like para que sea el siguiente vídeo. Y si te suscribes y llegamos a los 4 millones, haré 1000 curiosidades de Red Dead Redemption 2. Y si no te suscribes, eres un Therian. 2026 será tu año de mala suerte y jamás tendrás una novia gótica culona. Porque estas son 200 curiosidades flipantes de Resident Evil Village. Capítulo 1. Hogar. Dulce hogar. Esta historia inicia con Mia, contándonos lo que pasará en el juego, relatando un inocente cuento inspirado en fábulas del folclore rumano, al igual que otros tantos elementos del resto del juego. Pero no nos adelantemos. La niña de este cuento es en realidad la pequeña Rosemary Winters, la hija de Ethan Winters, y que es secuestrada por Madre Miranda y llevada a la aldea. Las 4 criaturas del cuento representan a las 4 casas fundadoras de la villa, y el orden en el que la niña del cuento se encuentra con los diferentes monstruos de la historia es el orden en el que, como Ethan, recorreremos los distintos territorios de cada uno de los lores de esas familias. Los regalos dorados que le hacen a la niña, un símil con los frascos de color dorado y que contienen las partes de Rose, su hija. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. El señor murciélago es Lady Dimitrescu y es de color blanco en un guiño al color de piel que tiene esta, tanto en su forma humana como en su forma mutada, también similar a un murciélago enorme mutante. Que le dé a la niña parte de su sangre es un símil con cómo la familia Dimitrescu lleva generaciones fabricando su propio vino, como la botella de Sanguis Virginis que encontramos luego, que consistía en la elaboración de vino con sangre humana, y los murciélagos que luego siguen en el cuento al señor murciélago son sus 3 hijas. Dark Weaver appeared
and with a click of his fingers crafted mist into a beautiful dress. La tejedora oscura es en realidad Donna Beneviento, aunque no es una fabricante de vestidos como en el cuento, sí que vemos hilos dorados rodeándola como el hilo dorado que podemos encontrar en casa de los Beneviento y los vestidos que hacía para sus muñecas. Es una tejedora y emite un extraño polvo amarillo de su interior porque recuerda la habilidad de Donna Beneviento de tejer ilusiones con ayuda de su polen alucinógeno. Que tenga varios brazos la tejedora, una comparación con las horribles muñecas vivientes de Donna, que tienen cuchillas en sus extremidades, y la niña del cuento la conoce en un cementerio, similar al que hay de camino a la casa de los Beneviento. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins, and smiled with joy once more. El rey pez es la forma mutada de Salvatore Muro, sobre todo lo de tener decenas de ojos, así como la forma de su cuerpo cuando es un monstruo acuático. La niña da con él en una especie de lago subida a un bote, que es como el que deberemos usar para recorrer la zona de este jefe cuando vamos allí con Ethan. Sé que a muchos el modo en el que se cuenta la historia recuerda al estilo de Tim Burton, pero aunque la influencia es innegable, me recuerda mucho más a cómo contaban el cuento de las reliquias de la muerte en Harry Potter. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. El corcel de acero es el símbolo de la casa Heisenberg, un caballo enmarcado en una herradura, y el engranaje dorado sobre la cabeza del oscuro animal representa las raíces industriales de la familia Heisenberg, así como el castillo mecánico del fondo, que hay en el cuento, es la fábrica a la que iremos con Ethan. Que el caballo sea la única criatura del cuento que no le regala nada a la niña. 36, pero si el año pasado tuve 37. Es un adelanto de cómo Heisenberg planea luego traicionar a Madre Miranda como venganza por usarlo a él y a los demás líderes de las otras familias. También es una inversión de su rol como personaje. El caballo no ayuda a la niña en el cuento, pero Heisenberg es el único Lord del juego que nos guía al frasco del torso de Rose y hasta nos ofrece su ayuda para matar a la Madre Miranda. ¡Put! ¡Qué ofertón! Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. La bruja es la Madre Miranda, pues es quien controla y manipula a los demás lores, y no revela su auténtica forma hasta el final del juego, así como un guiño a que se hace pasar por una anciana de la aldea. Mia, que es quien está leyendo esta historia ahora, destaca aquí que la bruja es elegante, y justo aquí el cuento se acaba, y en vez de contar lo que sucede después con la bruja, tenemos un plano de Mia con la niña, adelantándonos que esta no es la verdadera Mia, sino la Madre Miranda. ¡Zorra! In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Aludiendo a cómo Rose quedará atrapada en los diferentes frascos de cristal que deberemos ir recogiendo. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Y de nuevo, falsa Mia se delata como la Madre Miranda por segunda vez. Aunque joder, Ethan, es tu mujer. ¿Cómo no te has dado cuenta de que era una falsa Mia? Pues tiene explicación, porque seguramente Mia ya trataba mal o como a un criado a Ethan, pero sobre todo porque tampoco hablan mucho desde los eventos de Resident Evil 7, ya que Mia evita hablar del tema con Ethan para no contarle la horrible verdad de lo que sucedió. Pero el no haberle dicho a Ethan que es un puto hongo será lo que le acabe matando. Así que Mia es una hija de pu... En el cuento, la niña no muestra gratitud por ninguno de los regalos que le hacen, e incluso acaba arrebatándole al caballo el engranaje de su frente, dando por hecho que es para ella, lo cual le acaba costando su libertad. El enfado del caballo es también un adelanto del tremendo descontento que tiene Heisenberg con Madre Miranda. Pero en el folclore rumano existe una bruja, o una vieja cambiaformas llamada Muma Paduri, la madre del bosque que secuestra a los niños que se adentran demasiado en un bosque oscuro como el del cuento para esclavizarlos. Y Madre Miranda en Resident Evil 8 también es una anciana cambiaformas. Que la niña recogiese bayas en el bosque junto a su madre está tomado de la leyenda rumana de Babadokia, una madrastra que obliga a su hijastra Lazarita a recoger bayas en el bosque en pleno invierno, lo cual es imposible porque no hay bayas durante esta estación. Pero Dios, disfrazado de anciano, le da unas a la pequeña, ayudándola a cumplir esta tarea. El modo en que Mia acaricia a la niña e ignora lo que le está diciendo Ethan sobre el cuento delata que es Madre Miranda añorando a su hija Eva, a quien trata de resucitar. There's nothing wrong with my memory. ¿Veis? Si Mia no fuese una novia de mierda y fuese amable con Ethan de vez en cuando, él habría notado algún mínimo cambio en su novia y que esta es una impostora. Pero como Mia es una cabrona y está rara de cojones desde los eventos del 7...
Pues Ethan no nota nada, porque para él es lo normal, y piensa que Mia no quiere hablar del tema. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. El menú principal de Resident Evil Village va cambiando con nuestro progreso en la historia y dependiendo de la hora del día en la que guardemos partido. Más curioso aún es que la niña se llame Rosemary Winters, en una referencia a Rosemary's Baby, la película de Roman Polanski que adaptaba una novela de terror y cuya actriz protagonista era Mia Farrow, como Mia en Resident Evil, el mayor boss de la vida, el verdadero terror. La paternidad. A la que Ethan se lleva enfrentando meses y a cambiar pañales. Como los que vemos empezados sobre la mesita que hay frente al sofá. Encontramos discos de jazz en un cajón, música que a Ethan le encanta, como todo lo retro. Por eso conducía un Dodge del 71 al comienzo de Resident Evil 7. Pero el disco que hay encima de todos ahora se titula Miss D and the Pal Boys. La mujer de la portada es Lady Dimitrescu, con un sombrero, pues antaño fue una cantante de jazz, antes de ser una vampira gótica culona. Por eso Mia dice que sus gustos han mejorado. Porque Madre Miranda nos ha colado un CD de Lady Dimitrescu entre nuestros discos de jazz. Encontramos un muñeco de un jugador de fútbol americano cabezón, Mr. Everywhere, los mismos cabezones coleccionables que ya existían en la anterior entrega, y que también podemos conseguir como amuleto de nuestra arma en la edición deluxe, junto con el de Mr. Raccoon, en referencia a las estatuillas coleccionables de Resident Evil 2 Remake, si pagas, claro. Don't get too close to me when I'm cooking, babe. Mia, es decir, Madre Miranda, mantiene las distancias con Ethan todo el rato para que no se acerque demasiado y evitar que su tapadera se descubra. Por eso llevan tantos meses sin hacer el delicioso. Llama la atención que la casa está llena de botellas de vino, de la marca Regina Rossi. Vino del castillo de donde los ha sacado la Madre Miranda, un adelanto de la familia Dimitrescu, Lady Mestremezco y la larga tradición de la elaboración de vinos en la zona, aunque que la botella se llame Regina, es un guiño a la mítica protagonista de Dino Crisis, Regina, también de Capcom. Regina Rose, en rumano, significa Reina Roja, la IA villana de la peli de Resident Evil y también de Chronicles. Hasta el plato que hay sobre la mesa es de origen rumano, es cocina local, o sea que de repente tu esposa norteamericana sabe cocinar y maneja la gastronomía rumana en tan solo unos meses. Estás ciego, Ethan. Soy un fracasado. Vaya, pobre Duke. De verdad es un fracasado. Junto al plato hay una botella de vino que han abierto cortando el cuello de la botella en lugar de quitar el corcho, pues es una botella mucho más corta que las demás. ¿Pero por qué? Porque es una botella del castillo Dimitrescu, una botella de vino muy antigua. Y esta técnica para abrir las botellas de vino solo se emplea con los que tienen siglos, pues con un sacacorchos normal, el corcho del interior, al ser tan viejo también, podría romperse fácilmente y caer dentro, contaminando el vino. Madre Miranda ha saqueado la bodega de Lady Dimitrescu, ¿eh? Encima, luego nos obliga a beber de esa sangre, otra pista de que no es mía. Además, dice, en lugar de decir, lleva a nuestra hija a la cama, que es de ambos. Si es que está claro. En la nevera hay una foto mía con Rose. En la nevera hay una foto de Mia con Rose, con media tarta y una vela, pues ahí estaban celebrando los 6 meses de vida de la niña. De hecho, en el plato han escrito, feliz medio cumpleaños. La nota de la nevera son instrucciones de Mia con las comidas de Rose para Ethan. No solo es un calzonazo, sino que además Mia suele ser quien sale más de casa, advirtiéndole que no le dé miel ni azúcar a la niña, pues en bebés la miel contiene una espora que puede causarle botulismo, ni tampoco setas, porque las que venden suelen tener micosina, un agente antifúngico para evitar infecciones de hongos en esta comida. Otra pista de que Rose, al ser hija de Ethan y Mia, está compuesta por la megamiceta, el superorganismo fúngico de Resident Evil 7. Si prestamos atención a las fotos y cuadros que hay por la casa, se nota que no llevan mucho tiempo viviendo aquí. Muchas son de paisajes y flores genéricas. Tan solo hay una foto de ellos caminando juntos por unas dunas, cuando lo normal al tener hijos es que llenes todo de fotos con ellos. Podemos encender la tele también para ver una fragante violación del copyright de Peppa Pig. Soy Peppa la cerdita.
en los dibujos animados que ve Rose. En la despensa encontramos decenas de potitos Mia makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. que Rose no se está comiendo, porque Madre Miranda quiere que la comida sea casera para Rose, en lugar de darle estos potitos, porque tiene la necesidad de cuidar de la niña como si fuese su propia hija Eva. Y cuando ella era madre no existían los potitos, solo la gripe española. Al fin y al cabo es tan solo una madre que quiere recuperar a su pequeña. Todos los espejos de la casa están tapados o cubiertos para impedir que le veamos la cara a Ethan, pero también para impedir que revelen la auténtica naturaleza de Mia al reflejarse en ellos. En el baño encontramos la medicación de Mia, que se pone hasta el culo de medicamentos tras los eventos de Resident Evil 7. Your mama and I love this song so much. Y al tocar la caja de música... Sí, es la misma caja de música que luego aparece en casa de los Beneviento, fruto de una alucinación, y la misma caja de música que puede tocar Rose luego en el DLC, ya que la fiesta de cumpleaños que revive Rose en esta misma casa de su infancia es la misma fiesta que le hicieron a Rose por esos primeros 6 meses que salían celebrando en la foto de la nevera. En el portátil de Ethan, más notas sobre que Mia aún sigue sin superar lo que pasó en Luisiana, junto a un informe de salud sobre Rose cuando nació, revelando que aún no tienen el análisis de agentes micóticos, es decir, los hongos que pueda haber en la sangre de la pequeña. Están analizando los resultados aún en la BSAA, así que no saben que Rose está infectada como ellos. Rose is fine. Al acercarnos a la estantería, veremos un libro, de experto en armas de Joseph Kendo. Joseph Kendo es el hermano de Robert Kendo, el propietario de la tienda de armas de Kendo en Resident Evil 2. Joseph fue su hermano, quien creó las pistolas Samurai Edge que usaban las fuerzas STARS y la pistola de Leon, Silver Ghost. Que Ethan tenga libros como este demuestra que sus habilidades con las armas han mejorado bastante porque ha estado entrenando estos meses bajo el tutelaje de Chris fucking Redfield, que lo ha preparado para la guerra y el combate tras los eventos del 7 y por las posibles futuras amenazas biológicas que pudiesen llegar. Por eso en Resident Evil 7, cuando Ethan disparaba, dejaba el dedo en el gatillo, tardaba en recargar más, era un noob. No eres competitivo, no eres nadie, no vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Y en esta entrega vemos cómo recarga como un pro de forma táctica y dispara con mucha mayor eficiencia, reservando incluso algunos cargadores. En el álbum hay una fotografía de la boda de Ethan y Mia, pero a él justo le tapan la cara porque nunca se la podemos ver. Entre las fotos también sale Rose en una incubadora haciéndole pruebas tras su nacimiento. Y cómo Ethan realmente es así feliz. I wish it could stay like this forever. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Si esperamos demasiado en dejar a la niña en la cuna, Ethan dirá: Can't keep your mother waiting. She's scary when she's angry. Le tiene miedo a la jefa. En el trastero hay un libro sobre castillos europeos escrito por George Trevor, el arquitecto de la mansión Spencer de Resident Evil 1, y un castillo europeo también es el de Lady Dimitrescu, así como un recorte de periódico sobre la explosión de gas del final de Resident Evil 7. Everyone's forgotten about this already. Ethan solo quiere olvidar y pasar página junto a su familia, pero si llevamos la pelota amarilla desde donde dejamos a Rose hasta el despacho, desbloquearemos un logro muy estúpido: gol. It's chorba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. La chorba de legum es una sopa de verduras tradicional rumana. Madre Miranda canteándose de nuevo. Ya en la mesa, cuando Ethan dice: Military training, it all happened so fast, you know? La cara de Mia lo dice todo. Me la suda. Madre Miranda está hasta el de Ethan ya. ¡Que te he dicho que no me sirvas vino con sangre, cachopu! Mia, get down. Dindon, murió la bruja. ¿Qué bruja murió? La bruja mala. Disparan a Mia desde fuera en el hombro y ella ni se inmuta, ni grita de dolor, pues el hongo evitan daño de verdad o que se debilite. Solo parece sorprendida de que la hayan descubierto. Y aparece Chris fucking mamadísimo Redfield, que mueve la mesa entera con una mano porque está más mamadísimo que nunca. Te voy a ser sincero, Bucky. Llena a Mia de plomo porque puede y porque sabe que es Madre Miranda. Necesita asegurarse porque no es humana, aunque eso no la mata. Madre Miranda solo finge estar muerta aquí. Chris le lleva a Rose para protegerla de Madre Miranda y deja a Ethan inconsciente para que no se involucre. Is there something you're not telling me? Come on, talk to me.
Lo que Mia no le quiere contar a Ethan es que murió en el anterior juego, porque quiere proteger esta nueva vida que comparten y a Rose, a la familia que han creado. Pero ambos están infectados con el Mo. Los Lycans, los hombres lobo y Madre Miranda emboscan el convoy donde transportan a la niña y a Ethan, provocando un accidente en la nieve. Madre Miranda se lleva a Rose, haciendo que Ethan despierte en mitad de la nada. No, Ethan, no te duermas. Levanta, Ethan. Levanta, Sir Ethan. Levanta. Get up! Get up! Get up, Sir Duncan! Get up, sir! ¡Adventurer! ¡Wow! Pero Ethan, amigo, ¿dónde te has despertado? Esto es Black Desert. Bienvenido a Black Desert, un apasionante MMORPG no lineal, donde escribes tu propia historia y que ya cumple 10 años. Y este 10º aniversario es el mejor momento para jugarlo, porque Black Desert está al 90% de descuento. Elige quién quieres ser a través de una de las 31 clases únicas de las que dispone el juego, combates repletos de acción y peleas épicas en tiempo real. Además, recibirás recompensas conmemorativas especiales, boost de mejora de habilidades, vida, experiencia, eventos con los clanes durante todo el mes de marzo. Además, gracias a Pearl Abyss, los creadores podrás ganar el mini PC de AMD que sortean si te registras usando el link de la descripción de este vídeo. Sumérgete ya en el vasto mundo abierto de Black Desert, con los mejores gráficos posibles, PvP abierto al llegar al nivel 50, pesca, cooperativo, tiene de todo. ¿A qué esperas? Empieza ya a jugar Black Desert y reclama todas tus recompensas. Where the hell am I? Capítulo 2. La aldea de las sombras. Ethan atraviesa la densa capa de nieve entre cuervos colgados, como si hubiesen sido sacrificados. Al igual que al inicio de Resident Evil 7, también había cuervos devorando los restos de un caballo. Y en el 8 también hay un caballo nada más llegar a la aldea, como en la 7ª entrega. Pero si corremos y somos rápidos, podremos alcanzar a ver al primer Lycan del juego ir en nuestra dirección hacia la primera casa. Dentro de la vivienda, lo primero que oímos es gotear un grifo que podemos cerrar. Al igual que en Resident Evil 7, al entrar en casa de los Baker, había también un grifo que podíamos cerrar si nos daba toque. Hay un retrato de Madre Miranda boca abajo, ya que al llegar al pueblo, ella, que se infectó con la megamiceta adrede, se hizo ver ante los aldeanos como una deidad, una salvadora que podría curar las afecciones de los habitantes y sus enfermedades al contagiarlos con este hongo, iniciando así su culto como Madre Miranda, la figura que protegía y cuidaba de esta aldea. Pero aquí hay un retrato boca abajo porque muchos habitantes pronto vieron en ella que no era ninguna salvadora, al ver que todos sus amigos y familiares comenzaron a enfermar, a morir o a transformarse en horribles monstruos. Su representación en el retrato es similar a las que se hacen de los santos en las religiones ortodoxas. En regiones como Rumanía, arte de origen bizantino, Miranda buscó asemejarse a las figuras santas que ellos adoraban ya, pero prueba de este rechazo hacia Madre Miranda por parte de algunos aldeanos son también los cuervos que veíamos colgados de camino hacia aquí en la nieve. Los cuervos representan a Madre Miranda, pues ella se deshace o desaparece entre plumas de cuervos muchas veces. Sus alas están hechas con plumas de cuervos, por lo que el acto de matar a estos animales se podría considerar una herejía o una muestra de que algunos no apoyaban a la nueva madre. Sin ir más lejos, la iglesia de la cueva, donde conoceremos pronto a los 4 lores, es donde las 4 familias y Madre Miranda juzgan y castigan a esos herejes, como harán con Ethan. Pero volviendo a la casa, junto a una estantería aparece el símbolo de la megamiceta, con un feto en el centro y que también representa al Cadu, el agente biológico creado por Miranda a partir de la megamiceta que causó las horribles mutaciones, rodeado por un halo circular que representa lo sagrado o lo infinito. No en vano, Cadu en rumano significa regalo, pues fue el regalo de la Madre Miranda a su pueblo, y es como los personajes de Resident Evil 7 llaman al hongo y al don de Evelyn. Come see her gift. Look at all the pretties my little girl has given me. No mames, qué asco. Las 4 puntas son las alas de cuervos y los símbolos son casi Lovecraftianos. Lo de escuchar golpes provenir de un armario cerrado para acabar abriéndolo y encontrar una rata, pues cualquier amante de Resident Evil 4 recordará el armario en el que encontrábamos a nuestro queridísimo Luis Sera. Y qué casualidad que Madre Miranda, la villana principal, es una líder religiosa como lo era Sadler en el 4. Pero de pronto, un Lycan atraviesa
una de las paredes de arriba y aún podemos ver la silueta de su cabeza en el agujero que ha dejado. Así es como llegamos hasta la aldea. Y cómo no, uno de los cuervos de Madre Miranda nos da la bienvenida, adelantando que estamos siendo vigilados. No tardamos en encontrar un caballo muerto en el suelo, pues los Lycans de la aldea con forma humanoide se inspiran en el Pricolichi de la mitología romana, similares a los licántropos de toda la vida, pero tienen elementos de los vampiros. Bella! Where the hell have you been, loca? Son humanos que tras la muerte resucitan como bestias, sedientos de sangre que atacan las áreas rurales de Rumanía como esta, y se alimentan de los habitantes y del ganado. Por eso hay un caballo muerto aquí. El ajo que hay colgando es una tradición que desarrollaron los pueblos de Rumanía y Bulgaria, pues creían que servía para espantar a los espíritus malignos y espíritus vivientes. Los vampiros en Rumanía son llamados strigoi, bestias inmundas, y se creía que el fuerte olor del ajo repelía a estas criaturas. A menudo los enterradores lo usaban para cubrir el hedor de los cadáveres e impedir que regresasen de entre los muertos. En el interior de la segunda casa todo está destrozado. Los Lycans están arrasando la aldea y a los habitantes que aún no habían sido contagiados. Es decir, ahora que Madre Miranda ya tiene a Rose al fin, al receptáculo perfecto para su hija Eva, deja que los Lycans hagan lo que quieran y maten a todo el pueblo. Ya no necesita experimentar más con sus habitantes para poder hallar una vasija para su hija, así que deja que los Lycans arrasen con todo, creando así el ejército que luego la protegerá durante el ritual del final cuando llega Chris Redfield. Explorando por el pueblo nos cruzamos con varias cabezas de cabras colgadas en pleno sendero sobre nosotros. También hay estatuas con cabezas de cabras. Debemos coleccionar pequeñas cabras llamadas cabras guardianas, repartidas por todo el juego. En el diario de Eugene también se menciona que sacrificaban cabras a la Madre Miranda. Hay cabras por el pueblo sueltas que nos atacarán. Incluso una cabra acompaña en uno de los cuadros representativos a Madre Miranda, en uno de los altares junto a una bandada de cuervos. Hay arte del juego sin usar de un monje sosteniendo una cabeza de cabra. Incluso los espantapájaros que hay en el campo que lleva a casa de Luisa tienen enormes hierros sobre sus cabezas imitando los cuernos de una cabra, que según los comentarios del director en el arte conceptual, fueron erigidos para proteger del mal y que también aparecen en los diferentes retratos de Madre Miranda que hallamos luego, donde sale con fuego rodeada por llamas. Hasta estas pequeñas lámparas que hay en las entradas de las habitaciones del duque o en la iglesia tienen cuernos de cabras. La estatua de la doncella de la plaza tiene un escudo cuyo emblema es una cabeza de cabra. Y hasta uno de los medallones que debemos usar para abrir la puerta que conduce al castillo de Lady Mestremezco es una cabra. Así que, ¿a qué viene tanta cabra? Las cabras suelen relacionarse con la adoración al diablo, los ritos paganos en general, y siempre han formado parte de esa imaginería satánica. Pero en Resident Evil 8 y su aldea tienen una connotación protectora. Las cabras guardianas son un símbolo de protección frente al mal, como los espantapájaros con cuernos. No es de extrañar, en la aldea, estas cabras que encontramos, si las matamos, nos dan comida e ingredientes. Son animales que formaban parte del ganado, un animal muy querido por los aldeanos ya que les daba leche, alimentos, piel, pelaje para el frío, formaban parte del folclore y de la vida diaria. Pero con la llegada de Madre Miranda, al crear su culto, esta partió de elementos que los aldeanos ya adoraban, como las cabras, y los incorporó a su propia imaginería para reforzar su imagen divina, o como algo positivo para la aldea. Sería más fácil de adorar si les era familiar. Sin embargo, ordenaba sacrificar estos animales a ella, pues en el pasado recordemos que aquella doncella derrocó a un demonio portando el escudo de una cabra. Demonio o nueva amenaza que ahora es Madre Miranda. Solo se deshace de aquellos símbolos que puedan perjudicarla o los aprovecha para santificar su imagen ante la ignorancia del pueblo llano. Hasta hay una figura de una cabra que podemos vender y se describe como un objeto usado en rituales. En una cuna Ethan encuentra un juguete de Rose, el monito de juguete que tanto le gustaba. Hi there, little Rose. Pero ¿cómo cojones ha llegado esto aquí? ¿Son manifestaciones del poder de Rose? ¿Recuerdos de la niña y de Ethan? Más bien que Chris Redfield cogió uno de los monitos de Rose antes de salir de casa de Ethan, para calmar a la niña con el juguete durante el viaje en el convoy, hasta que Madre Miranda la secuestró, y el mono acabó aquí de alguna manera tras el ataque. Además, lo que contenía la olla destrozada sobre la mesa que hay, el caldo, es la misma receta de sopa de verduras que Mia preparaba durante la cena. Una de las verjas cerradas tiene un cartel que advierte que esa vivienda fue cerrada por el brote.
brote y que el inquilino desapareció. El brote al que se refiere es cuando los habitantes, al ser infectados por el moho, comenzaron a transformarse en monstruos. El inquilino del que habla es el músico de la aldea, Lucier. La llave de esta casa la encontramos cerca de la mansión Beneviento, en casa del jardinero, pero se desconoce si fue Donna quien lo mató, el guardián de la tumba de Claudia, o los Lycans. En una de las casas encontramos a un aldeano que casi nos vuela la cabeza, pero el disparo errado se escucha en toda la aldea y provoca que vengan los Lycans en busca de más sangre. Un Lycan nos arrastra bajo la casa junto con todos los demás cuerpos de los habitantes que ya han matado y desangrado para conservar como alimento y trasladarlos al fuerte, y donde uno de los cadáveres nos da un pequeño susto al pasar, tal y como sucedía en Resident Evil 7. Pero a Ethan le arrancan varios dedos. Mirad cómo el Lycan se agacha, el muy hijo de perra, para evitar que le disparemos de lleno en la cabeza. Tras este encuentro, Ethan pasa a tener tan solo 8 dedos, coincidiendo con el número de entrega, que es Resident Evil Village en la franquicia. Es que sí entendí la referencia. Ya en el cobertizo debemos construir barricadas con las estanterías y aguantar oleadas de Lycans por todo el pueblo. Vaya, qué recuerdos de Vietnam, del combate en el pueblo o la casita de Resident Evil 4 cuando debíamos aguantar oleadas de los ganados con nuestro pana Luis Sera. Empiezan a llegar Lycans y mates a muchos o no, esto no cambiará nada. Si esperamos 5 minutos, el evento termina igualmente con las campanas, haciendo que todos se detengan como si fuesen al bingo. Los invoca. Aunque las cosas se complican cuando aparece Urias, al igual que lo hacía en el 4 cuando aparecía el Dr. Salvador con su motosierra. Pero Urias es un Lycan mamado con un martillo gigante cuyo nombre significa en rumano gigante. ¡Te voy a machacar, mamarracho! Pues es el ejecutor de Madre Miranda. Hasta la moneda del juego, el lei, es la moneda nacional rumana. Pero si logramos hacerle el suficiente daño a Urias, se quedará inconsciente y conseguiremos una calavera de cristal y 35.000 lei por esta hazaña. No lo matamos, porque luego aparecerá de nuevo cuando nos enfrentemos a él en el fuerte, y su cuerpo no desaparece ni se cristaliza como el de los demás Lycans al morir. Al dejarlo KO, la cinemática cambiará ligeramente cuando el ataque de la aldea termine. En vez de ser Urias quien nos revienta, a Ethan le disparan una flecha y aparecen 2 Lycans a caballo con gente empalada, antes de que Urias reaparezca de nuevo y termine este encuentro. Urias comanda a los demás Lycans porque antaño era el líder o el alcalde de esta aldea, pero quien toca las campanas para detener el ataque, salvando la vida a Ethan, es la propia Madre Miranda, pues quiere que Ethan siga con vida para que éste pueda acabar con los demás lores de las otras familias, haciéndole el trabajo sucio y llevando a cabo su plan. Y sí, si lo clavamos con el timing, es posible desviar flechas con nuestro cuchillo. Aunque si juegas al juego en VR, podrás bajarte a los Therians a puros puñetazos, solo que necesitarás unos 200 golpes. Aunque también podrás hacer otras cosas. La vieja andrajosa que aparece es Madre Miranda tratando de engañarnos de nuevo. Aparece dibujando en el barro del suelo el mismo símbolo de la megamiceta que veíamos antes en la pared de la primera casa, e insta a Ethan a que busque a su hija Rose para así acabar con los demás líderes de las familias. En otra casa encontramos más dibujos como este en el suelo, en una especie de ritual, pues muchos aldeanos rezaban a la Madre Miranda, pues deseaban ser infectados, pues para ellos era sinónimo de ser sanados y curar sus enfermedades. Las paredes de fuera de la iglesia están pintadas con motivos bizantinos e imágenes de santos propios de la fe ortodoxa, pues seguramente esta era la fe que había ya en el pueblo antes de que llegase Madre Miranda, mezclada con la de también otros habitantes dedicados a los cultos paganos. Pero dentro encontramos los retratos de Madre Miranda en el centro de un altar con su máscara de ave, pues se suele identificar bastante con este animal, así como sus alas de cuervo. Posee 6 en total, recordando a las que tienen los ángeles serafines descritos en la Biblia. Seres ardientes cuya misión era alabar constantemente a Dios. Madre Miranda aparece rodeada por los demás jefes de las otras casas del pueblo, que también son adorados. En casa de Luisa, tras ayudar a Elena y a su padre y lograr entrar, encontramos una nota que reza que los Lycans han vuelto a robar el ganado y que no saben si sobrevivirán al invierno. Creen que Madre Miranda los ha abandonado, porque recordemos que Madre Miranda lleva meses fuera del pueblo haciéndose pasar por Mia y ya no protege a la aldea de los Lycans como antaño, pues ya no le interesa. Dentro de casa de Luisa dirán: Where
is your husband? Si más tarde en el juego regresamos a esta casa, encontraremos el collar de Luisa. El primer habitante que encontrábamos y que nos daba la pistola, llevaba un collar igual. Pero este no es su marido, aunque el collar es igual que el de Ingrid, la doncella del castillo que hallamos en las mazmorras, que conseguimos al matar a una de las arpías harapientas chupasangre de esta zona. Pues una de ellas es la protagonista de la demo de Maiden, que no lograba escapar al final y que acaba conociendo el mismo destino que las demás doncellas. Así que Ingrid era del pueblo, y este mismo collar lo vuelve a llevar la mujer a la que le dice el borracho que deje de llorar al fondo. Es un amuleto protector típico en esta aldea, hecho, curiosamente, con la mandíbula de una cabra, el animal protector en este lore, aunque no le sirve de nada. Todos se murieron. Fin. Al marido de Luisa lo encontramos, sí, pero muerto, y cerca de donde luchamos contra el primer lobo enorme, Búrcola. Lo que rezan ahora no es una oración común. We give you glory, Mother Miranda. Es una plegaria pagana dedicada a la Madre Miranda, que irónicamente es quien planea sus muertes ahora. Lo está disfrutando. Y similar a las misas negras. Ella provocó las mutaciones y transformaciones como la que tiene ahora el padre de Elena. El borracho, que sostenía una botella de cerveza Dalby, es la misma marca que bebe Jack Baker en Resident Evil 7. Dalby es la región de Luisiana en la que tenían lugar dichos eventos. Este borracho es curiosamente el único que no se une al rezo satánico en casa de Luisa. Y es también el único que junto con Elena se enfrenta al Lika. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Pero bueno, ella también muere con su padre, pues porque no son los protas. Y el poder de guión, ya sabéis. Al salir de casa de Luisa vemos cómo Madre Miranda le parte el cuello entre risas a Julian, el aldeano que nos recibía escopeta en mano en casa de Luisa y que ella misma mandaba vigilar la entrada. Miranda lo mata porque es el único aldeano que queda con vida ya. Los demás han muerto en el incendio de la casa. Madre Miranda se ha deshecho de todos. Por cierto, Julian tiene el mismo actor de voz que el de Lucas en Resident Evil 7. Por eso ahora encontramos a la vieja fuera de la iglesia del pueblo, riéndose y jactándose de que ha matado a todos. Y vigilando de cerca que continuamos con su plan. Hablando de viejas que secuestran niños, Baba Yaga es en quien se inspira el aspecto de esta viejita por la que se hace pasar Madre Miranda. Baba Yaga tenía una pata de hueso con la que cojeaba como esta curiosa anciana. Se rodeaba de cráneos y velas en su choza en el bosque, como las calaveras que lleva colgando en su bastón, y tal y como la encontramos en varios puntos de nuestra aventura, rodeada de velas en un altar. Y si por algo era famosa Baba Yaga, es por secuestrar a los niños, tal y como hace Madre Miranda con Rose. Reunimos todos los medallones del mural de la entrada del castillo Dimitrescu y completamos la imagen. El demonio de la puerta está devorando a un hombre vivo, comiéndoselo por el cuello, como haría un vampiro que se alimenta de sangre. Y la doncella que mató al demonio lo enfrenta. A los lados de la puerta hay gente clavada en picas, a la izquierda y a la derecha, las almas de los muertos, sus manos clamando ayuda desde el infierno. Lo de clavar en picas a la gente es algo que ya hacía Vlad Tepes con sus enemigos. Por eso lo llamaban Vlad el Empalador, quien originó el mito del conde Drácula de Bram Stoker y los vampiros. No en vano, el castillo de Lady Dimitrescu se inspira en el del temible Vlad, la fortaleza de Bran, en Rumanía. En la entrada hacia el castillo sobre el puente, dos cuervos nos reciben, un indicativo de que Madre Miranda sigue nuestros pasos siempre de cerca. El castillo Dimitrescu se inspira por dentro en el diseño del castillo Valea Peles, en Rumanía, uno de los pocos que tenía electricidad en todo el país. Joder, chequea esos capiteles corintios, ¡Dios! El arte de este juego es otro rollo. Conocemos a Dross, disfrazado de Heisenberg, y no hablo del de Breaking Bad, cree que ya habían muerto todos los aldeanos. Lo que no sabe es ni quién es Ethan, ni qué hace aquí, porque no conoce el verdadero plan de Madre Miranda. Su diseño es una mezcla de Constantine, de DC y Van Helsing. ¿Pero qué cojones lleva colgando al cuello? Pues varias cosas. Una brújula pequeña, una pequeña báscula antigua para pesar objetos y una chapa de perro, o chapa identificativa de soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial. Los agujeros de en medio eran para partir la chapa y entregarle la mitad a la familia cuando el soldado fallecía en combate.
Recordemos que su poder es el magnetismo y la telequinesis, así que la brújula que lleva colgada en el cuello se desvía debido a sus poderes y apunta directamente a él. La báscula puede que le sirva para pesar objetos, pero es solo un modo de mostrar que es el más inteligente, frío y calculador de los 4 lores. La chapa de soldado es su modo de identificarse y diferenciarse de los demás lores. Recordemos que Heisenberg planea traicionar a Madre Miranda y derrocarla con su ejército de soldados. Soldados híbridos humanos y mecánicos que crea en su fábrica. Y quizás él mismo eligió el nombre de Karl Heisenberg, en honor al físico alemán Werner Karl Heisenberg, que estudiaba las propiedades del ferromagnetismo, lo cual sirvió de inspiración para las habilidades de este personaje. Heisenberg odia a Madre Miranda con toda su alma. ¡Te odio! Porque para ella, todos los lores no son familia, ni jamás lo ha tratado como a un hijo. Son solo experimentos y especímenes fallidos que jamás servirán como nuevo recipiente de la conciencia de su hija Eva, a quien planea resucitar. De hecho, en un documento, Madre Miranda destaca que Heisenberg es el sujeto perfecto, pero no es apto. De los 4 lores, Heisenberg es el que más aspecto humano tiene, sin defectos físicos, el más inteligente. Pero hay un problema, que es un hombre. ¡Silencio! Ahora el patriarcado. Miranda dice que no es apto en sus notas porque ella quiere que su hija resucite en el cuerpo de una mujer. Por eso prefiere a Lady Dimitrescu, porque es casi el experimento perfecto. Pero su enfermedad sanguínea y gigantismo la excluyen también de ser el recipiente perfecto para Eva. Eso Heisenberg lo sabe de sobra. Por eso odia a ambas tanto. Irónicamente, cuando Heisenberg se transforma en su pelea final, es el único de los 4 lores que, en lugar de mutar como los demás, abusando de la megamiceta, decide fusionarse con la maquinaria de su fábrica, como uno de sus soldados, en lugar de convertirse en un monstruo de la megamiceta, como último acto de rebeldía contra Madre Miranda, repudiando el parásito Cadu y su don hasta el final. De los 4 lores, es el único que no tenía ningún defecto físico y acaba sufriendo adrede al fusionarse con el metal y convertido en un monstruo con tal de llevar la contraria a su falsa madre. ¿Vas a pegarle a una dama? Dama, tú eres una zorra. Heisenberg nos lleva a rastras con los demás lores y Madre Miranda para saber qué harán con nosotros. Al abrir los ojos vemos a Angie, la muñeca favorita de Donna Beneviento, a quien vemos sentada al fondo cubierta con un velo negro de luto junto a Madre Miranda, mientras que su muñeca lleva un vestido de novia, pues ambas representan la vida y la muerte, el sol y la luna, como su blasón familiar. Los Beneviento eran una familia de fabricantes de muñecas. Angie es la muñeca que le regaló su querido padre a Donna de pequeña. La niña siempre ocultaba su cicatriz, la que tenía en el rostro. Por eso la vemos llevando un velo que le tapa la cara. Y tras la muerte de sus padres, que se quitaron la vida, comenzó a hablar con la muñeca, desarrollando así sus altas capacidades ventrílocuas, aislándose del mundo y hablando a través de las muñecas que tenía. Por eso cuando la conocemos en la casa Beneviento es la única vez en todo el juego que escuchamos su voz de verdad. Don't leave. I can't let you. Donna es capaz de dividir el Cadu, el parásito de Madre Miranda, en varios fragmentos y con él dotar de vida a todas sus marionetas, implantándolo en ellas. Por eso Angie se mueve sola y puede hablar libremente, pues mientras la muñeca se mueve, podemos verla a ella, moviéndose también ligeramente al fondo, como si moviese sus hilos con el Cadu. Y la muñeca tiene varias partes rotas y metálicas de las reparaciones que Donna le ha hecho a lo largo de los años. La cara de Angie tiene una mitad oscura y otra blanca de porcelana, representando de nuevo el sol y la luna de los Beneviento, así como el deformado rostro de Donna, que tiene una parte consumida por el Cadu y la otra por la cicatriz que arrastra desde niña. No hay tiempo, lo haré con esto. Madre Miranda lleva en su estola, lo que cuelga de su cuello, los 4 símbolos de las 4 familias de la aldea y una máscara con forma de cuervo que oculta su cara aquí. Me identifico como un zorro. Salvatore Muró es el más amorfo de todos. Poco, casi nada se sabe de este tullido jorobado. Parece un monstruo Lovecraftiano, pero su familia, los Muró, eran los médicos del pueblo. La megamiceta lo convirtió en una abominación con branquias que apenas sabe hablar y que solo busca la aprobación de Madre Miranda.
y su amor. Además se parece a la bruja de Henry de Bloodborne. Y Heisenberg se da un aire al padre Gascoigne. Los demás lores evitan o repudian a Muro por su vomitivo aspecto. Y hasta cuando se ríe, los demás lo ignoran. Heisenberg quiere montar un espectáculo con Ethan, aunque en verdad aquí seguramente lo que quiere es reclutarlo, fingir la muerte de Ethan para la traición de Madre Miranda. Por eso nos deja escapar y nos da ventaja frente a los Lycans. Lady Dimitrescu solo quiere hacer vino con nosotros. Que nadie como tú me sabe hacer café. Heisenberg is but a child and his devotion to you is questionable. Uy, parece que Lady Dimitrescu algo sabe o se huele sobre lo que Heisenberg planea hacer a Madre Miranda. Quizás por eso Madre Miranda manda a Ethan con Heisenberg de primeras, para que Ethan lo mate el primero, pues ella ya sabe que Heisenberg es un traidor. Que luego las cosas salen al revés, y Heisenberg es el último en morir. Go find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. Y tiene razón, Lady Dimitrescu es toda una MILF de más de 100 años, pues nació en 1914, y Madre Miranda la mutó cuando ésta tenía 44 años, edad en la que permanece desde entonces. Mientras que Heisenberg es más joven y se unió a las filas de Madre Miranda entre los años 40 y 50, cuando solo era un niño que Madre Miranda adoptó. Por eso Alcina lo trata como a un crío, y por eso Heisenberg detesta a Alcina por creerse más que él, cuando en realidad él es el mutante más perfecto que ha dado la Megamiceta hasta ahora. Soy más fuerte, más astuto, soy mejor. Los Lycans nos dan caza mientras tratamos de correr por nuestra vida, e Ethan acaba cayendo a un pozo con una sala de pinchos que desciende sobre nosotros. ¿A quién me recuerda, Yes! Conocemos al Orondo Duque y a su ombligo, la versión con obesidad mórbida del buhonero de Resident Evil 4. Para que le voy a mostrar. Epa, disculpen, puse el turbo, pa. Though I must say that castle arouses suspicion. El duque sabe que Rose o algunas de sus partes están dentro del castillo. Se entera de todos los rumores, de todos los chismes. Comercia con algo más que armas y munición. Lady Dimitrescu lo deja entrar y hacer negocios en su castillo, y aparecerá en otras áreas del juego y territorios de otros lores, pues estos también han comprado cosas a este extraño mercader. Pero en su menú de armas vemos un extraño símbolo al fondo, el blasón o escudo familiar de un búho con corona y las alas abiertas, con una cabeza de ciervo en la parte superior, 2 caballos a los lados y apoyado sobre los cuernos de una cabra, similar a los que hay en las lámparas de la tienda. Más abajo en caligrafía pone la honorable derecha de Lady Caroline, Margaret Devine, mostrando su relación con alguna que otra familia o benefactor de su negocio, pues originalmente el duque iba a ser el 5º lord de una familia que se descartó. Este blasón del búho aparece en un tapiz que lleva en el interior de su caravana, que podemos ver cuando rescata a Ethan, indicando que el duque no es solo su apodo, sino también su título aristocrático, y que pertenece a una familia adicional. Bajo el búho aparece la frase en francés de «el dinero defiende la ley o el derecho». Hasta el duque habla en francés en ocasiones. El búho también representa la sabiduría y el conocimiento en muchas otras culturas, reflejando esa omnisciencia que el duque posee, sobre todo lo que pasa en la aldea y sobre Ethan, aunque ni el mismo duque sabe lo que él es. What are you? Even I can't quite answer that. A veces, cuando compramos algo, dirá What are you buying? Just something an old friend of mine used to say. En referencia al mítico buhonero de Resident Evil 4. What are you buying? Y si era un viejo amigo suyo, puede ser que ambos pertenezcan a la misma casa u orden de mercaderes. No en vano su blasón es un búho, y buhonero es como llamábamos a nuestro viejo amigo en español. Además, según reza la pequeña frase del menú de su tienda, el emporio del duque, nadie es un forastero en el emporio. Forastero o stranger es como nos llamaba el buhonero. Over here, stranger. ¡Ah! ¡Ah!
¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Uno de los accesorios de la pistola M1911 es un mango con una insignia de un avispón dorado. Este avispón es el mismo del puzzle de Resident Evil 1, que necesitábamos para el blasón de viento. A veces también se molestará si le tiramos bombas dentro de la caravana, si le disparamos, o se asustará igual que se enfadará si lo evitamos durante el resto de la partida por no hacer negocios con él. También podemos cocinar platos para el duque y sí, todas las recetas son típicas de la gastronomía local rumana, como la sarmale o rollitos de col rellenos de carne, el mititei o carne picada y la chorba, que es sopa tradicional. La música que suena del duque entre las rondas del modo mercenarios es en realidad un remix de la música de las salas de guardado de Resident Evil 1 y 4. Entre los muchos tesoros y objetos que podemos encontrar, hay un osito de peluche, que es un callback al osito de peluche que tenía Natalia en Revelation. Capítulo 3. El castillo me estremezco. Por fin entramos en el castillo de Lady Dimitrescu y dentro nos recibe el cuadro de tres hermosas jóvenes, que es una versión modificada del cuadro de las tres hermanas Robinson, de George Theodore Bertram. Yo a este lo conozco. Aunque estas no son las hijas de Lady Dimitrescu, sí que podrían ser las tres mujeres jóvenes, de quienes Lady Dimitrescu y Madre Miranda usaron sus restos y cadáveres para que ella implantase el cadú en ellas, poniendo en su interior los huevos de unas moscas que al eclosionar devoraron los cuerpos putrefactos, creando así a sus hijas, tal y como ella indica en uno de sus diarios. Para ponerles nombres, usó los de estas mujeres, antaño miembros y ancestros de la familia Dimitrescu, para dárselos a sus hijas. Lady Dimitrescu se llama Alcina, con la letra A en primer lugar, pues es la madre. Luego sigue Bella, Cassandra y Daniela, en orden alfabético. Justo al lado del cuadro hay un libro de visitas al castillo. Rednick era un aldeano al servicio de Lady Dimitrescu, quien les traía mujeres y hombres de la aldea para alimentarla a ella y a sus hijas. Justo debajo aparece anotada una reunión de negocios con el duque. Parecía tonto el gordo, por eso lo vemos dentro del castillo. Tiene permiso para estar aquí. Cuando el duque monta su tienda dentro del castillo, es cuando pone ristras de ajos colgando en su tiendecita. En el resto del juego no salen nunca estos ajos, pero aquí sí, porque aunque tenga una relación de negocios con Lady Mestremezco, nunca se sabe cuándo pueden aparecer las doncellas del castillo o sus hijas para intentar atacarle. Aunque el Lady Dimitrescu no puede entrar en esta habitación, porque en la entrada hay una lámpara con cuernos de cabra que nos protege. Eso tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. Otro de los cuadros que aparecen en el castillo es el retrato del músico Franz Liszt, aunque la mayoría de retratos del castillo son cuadros de la vida real, con pequeñas modificaciones de Capcom para evitar el copyright. Al llegar al hall de la entrada, el grito que escuchamos es el desgarrador grito de alguna de las víctimas de las hijas de Dimitrescu que andan cerca, devorando a alguien. Por eso aparecen enseguida Bella, la rubia, que nos ataca primero con la hoz y tiene la boca llena de sangre reciente de esa misma víctima. Pero este grito emplea el mismo archivo de audio que el de Dead by Daylight, con el grito de Meg. Pues en junio, ambos juegos tuvieron un crossover. Las tres hijas de Lady Dimitrescu se componen de un enjambre de moscas carnívoras, y cada una de ellas lleva el mismo tatuaje en su frente, una rosa coronada por una luna negra de Lilith, la primera esposa de Adán y que abandonó el jardín del Edén. La luna negra representa su energía femenina y es el punto orbital de la luna más alejado de la Tierra, encarnando en las hijas de Dimitrescu esa fiereza casi primitiva y demoníaca, como Lilith, que al abandonar el Edén se convirtió en un demonio. La rosa es una flor similar a la que lleva Lady Dimitrescu en su collar, y como el que portaban sus antepasadas, las tres hermanas del cuadro. La rosa con las espadas es el símbolo de la familia Dimitrescu desde hace generaciones, siendo las espadas las espinas de esas peligrosas flores, que pueden hacernos sangrar, o los dos colmillos de un vampiro.
Las tres hijas llevan otro collar al cuello junto con uno más cerrado, con una joya diferente de un color cada una, aunque podemos montar un collar similar como tesoro en nuestro inventario, el collar Dimitrescu, si encontramos las piezas repartidas por el juego, empezando por un pozo. Este curioso collar del que cuelgan pequeñas dagas rituales, un mineral y una pequeña bola, parece ser un collar que se entregaba a las señoras del clan Dimitrescu, pudiendo pertenecer en el pasado a las Dimitrescu del cuadro, que Alcina luego les entregó a sus hijas, siendo quizás el que encontramos desmontado en el pozo el que una vez perteneció a la mismísima Lady Dimitrescu cuando era más joven o a algún otro familiar. Nos llevan ante Lady Mestremezco, pues sus hijas son totalmente leales a ella e incluso pelean por el afecto de su gigantesca madre. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Bella, Cassandra y Daniela se inspiran también en las novias de Drácula, que eran 3, algo que ya vimos en la peli de Francis Ford Coppola. Pero que Bella sea rubia, Cassandra morena y Daniela pelirroja coincide exactamente con el color de pelo de las 3 novias góticas culonas que tenía el Drácula de la película de Van Helsing. De hecho, el nombre de Bella se pronuncia como el del actor Bela Lugosi, que interpretó a Drácula en las pelis de Universal Studios, aunque Bela en húngaro es masculino y significa intestinos. Lady Dimitrescu aparece bebiendo sangre como si fuese vino en una copa, y es la primera en probar una gota de la nuestra, pero Lady Dimitrescu dice que la sangre de Ethan se está agriando. Starting to go a little stale. Está pocha, porque está muerto, lleva semanas muerto, meses. Los gestos que hace con la boca es como normalmente un enólogo degusta un vino al probarlo, aireándolo en su boca y mejorando la textura. Ethan no lo sabe aún y Lady Dimitrescu tampoco, pero sospecha que algo raro le pasa a este hombre o que no es del todo humano, ya que Ethan es puro moho. Incluso se puede ver cuando lame la sangre, que es inusualmente oscura, y hasta le deja en la comisura de los labios una mancha negra del moho que infecta a Ethan por dentro. La megamiceta fue un regalo para Alcina Dimitrescu, pues esta tenía una enfermedad hereditaria sanguínea del linaje Dimitrescu. Quizás esta enfermedad explica la extrema palidez de Lady Mestremezco, pudiendo padecer algo como anemia, convirtiéndose en una vampiresa mutada que necesita beber sangre nueva constantemente para alimentar su capacidad regenerativa, tal y como rezan los diarios de Madre Miranda. Esa desmedida capacidad regenerativa fue lo que ocasionó que Lady Dimitrescu aumentase su tamaño desmedidamente, convirtiéndose en una gigante que llega a alcanzar los 2,9 metros de altura, es incluso más alta que algunos elefantes africanos. Me gustan grandes, me gustan gordas. Pero Bella, que antes fue la primera en herir a Ethan con una hoz en la pierna, olió su sangre y no notó nada raro, porque aunque Ethan esté podrido, las hijas de Lady Dimitrescu están hechas de moscas, y esas moscas también van a la mierda y se alimentan de casi todo. Por eso cuando enfrentamos a Bella, puede decir: porque aunque Ethan esté pocho, para las moscas es todo un manjar. El suelo de la habitación en la que están, la alfombra y donde estaba sentada Lady Dimitrescu, está todo lleno de charcos de sangre de las víctimas más recientes. Aquí Lady Dimitrescu se dedica a probar las nuevas presas que sus hijas le traen y que dejan colgando aquí para ir desangrando poco a poco y elaborar más vinos, además de unas cadenas y esposas que suelen usar para encadenar a los prisioneros. Tras dejarnos tirados, Ethan logra soltarse y podemos coger la copa que estaba usando Lady Dimitrescu para beber sangre. En el sillón donde estaba sentada aún se ven las marcas y arrugas que ha dejado tremendo trasero. En la siguiente habitación encontramos un centro de mesa con frutas, donde el moho y la sangre se entremezclan para descomponerlas, indicando la presencia de la megamiceta. Sobre la chimenea, una foto de Angie, la muñeca rubia de Donna Beneviento, cuando aún solo era una muñeca más. El cuadro de vírgenes de la cosecha ilustra un grupo de jóvenes campesinas de la aldea celebrando la época de cosecha, las mismas que Lady Dimitrescu y sus hijas cosechaban de igual forma para alimentarse de sus jóvenes cuellos. Ah, y si te apetece joderle los muebles centenarios a Lady Mestremezco, si los golpeamos con el cuchillo se quedarán las marcas grabadas. También podemos dedicarnos a romper ventanas. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Tras enfrentarnos a alguna de las hijas, Ethan confiesa estar harto de los bichos, referencia a los enjambres de insectos que expulsaba Marguerite en Resident Evil
Evil 7. Los pilares que se elevan de los 4 ángeles cuyas máscaras debemos encontrar por todo el castillo son cuerpos femeninos, 4, justo como los de Lady Mestremezco y sus 3 hijas. Podemos encontrar la tacita de té que usa Lady Mestremezco y aunque parece carmín lo del borde, este se mezcla con la sangre que toma en esta pequeña taza. Merece la pena investigar y maravillarse con cada maldito rincón de este castillo, pues hasta en algunos cuadros encontramos pequeños cristales, como este, al igual que las joyas a las que podíamos disparar en la 4ª entrega de la saga, así como ornamentaciones y jarrones de todas las épocas y culturas, que solo dan prueba de la antigüedad de la familia Dimitrescu. También si abrimos nuestro inventario es imposible no recordar el maletín y el modo de organizar objetos que teníamos en Resident Evil 4 con Leon, por no mencionar el modo mercenarios de ambos juegos, o que podemos conseguir un maldito sable láser de Star Wars y a Ethan le cortan la mano como a Luke Skywalker. Pero Bella pronto es la primera en emboscarnos. Primero vemos a una parte de su enjambre de moscas que nos ataca a abrir la puerta, y al darnos la vuelta vemos cómo otro enjambre, aún mayor, sube la escalinata principal en nuestra dirección. Las hijas pueden dividirse en varios enjambres o dejar moscas vigilando los pasillos para saber dónde estamos en todo momento. De nuevo el duque nos da una pista de dónde podría estar Rose. She is truly here. The lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Nos intenta ayudar, o solo quiere que avancemos para que gastemos más dinero. Hay una animación de muertes secretas y estamos bajos de vida y Lady Mestremezco nos atrapa, la que nos deja sin cabeza, y el pop de la cámara es el de la cabeza de Ethan al caer al suelo, que ve cómo su cuerpo cae después. ¡Me muero! Hallamos también el primer laberinto de Norstein, un artesano exiliado por hereje que llegó a la aldea y fabricó esas extrañas maquetas. El primero es una réplica del castillo, el segundo es la casa de los Beneviento, el tercero un molino como los de la zona de Moreau y el cuarto la fábrica de Heisenberg. Los restos cristalizados que hay dentro de cada laberinto y que se abren al resolverlos son los restos de las esposas del creador de estas mismas maquetas, pues en el interior de ella depositó sus restos. Son sus pequeñas tumbas. Cada bola porta el blasón familiar de cada una de las casas. E incluso más adelante en el castillo encontramos una sala donde hay restos de otra de sus maquetas, aún sin acabar. Así que puede que su taller estuviese aquí, o que incluso llegase a vivir entre estos muros. En la sala de catas hay una nota que cuenta cómo la familia Dimitrescu lleva haciendo vinos desde el siglo XV, incluso antes de la creación de la aldea. El refinamiento de la técnica de Lady Dimitrescu vino al convertirse en una vampiresa, enriqueciendo las cosechas de vino con sangre humana, Sanguis Virginis. Es su mejor cosecha porque las botellas que encontramos de esta marca están hechas con la sangre de las doncellas más vírgenes, las muchachas de la aldea mostradas en el cuadro de la cosecha, derramando su sangre en las mejores botellas de vino, pues era la que más enriquecía sus barricas. La nota de la asistenta, que leemos después, delatan que a Lady Dimitrescu solo le interesaba contratar a muchachas jóvenes como doncellas de su castillo, que al más mínimo error eran llevadas a los sótanos y mazmorras para ser torturadas, devoradas y convertidas en un nuevo vino. La nota también cuenta cómo está terminantemente prohibido abrir las ventanas del castillo, adelantándonos una pista crucial. El frío mata a las perras de Lady Dimitrescu, porque las moscas con las que están hechas las hijas se vuelven inactivas en bajas temperaturas, entrando en un estado de letargo, llegando incluso a morir. Por eso para derrotarlas debemos hacer que se congelen y podremos hacerlas mierda. Las nubes de moscas en las que se transforman para perseguirnos recuerdan a las de las pelis de terror como Fenómeno o Amityville. En la bodega, al salir Lady Dimitrescu quita la música y sobre la mesa hay unos pequeños polluelos sin plumas, recién nacidos, ya muertos, pálidos porque les han drenado la sangre. Quizás sea eso de lo que se tienen que alimentar Lady Dimitrescu y sus hijas en caso de emergencias, cuando no hay más víctimas de las que alimentarse, especialmente ahora que todos los aldeanos han muerto. Todos están muertos. No revisen mi patio trasero, ¿está bien? Y algunas barricas destilan sangre ya podrida o contaminada por la megamiceta. En las mazmorras encontramos toda clase de instrumentos de tortura medievales, que seguro llevan aquí desde el siglo XV, fecha en la que se construyó el castillo, y que Lady Dimitrescu aprovechó para traer aquí a esas jóvenes doncellas, colgarlas sobre harapos y desangrarlas sobre los barriles que hay en las celdas.
junto con unas notas en las que se muestra cómo Alcina Dimitrescu también fue impulsada por Madre Miranda a experimentar y usar el cadú en algunas de estas chicas. Por eso hay jeringuillas y restos del cadú en botes que les inyectaban. La mayoría de estas doncellas terminaban siendo experimentos fallidos y seres a los que les poseía el hambre. Estas doncellas son las viejas harapientas contra las que luchamos aquí ahora. Antaño, jóvenes y hermosas muchachas que llevan encerradas aquí desde entonces, envejeciendo, alimentándose con los restos y pequeños animales, encargadas de extraer la sangre de las nuevas visitantes que envían a las mazmorras. Por eso llevan hoces para arrastrar los cuerpos, como hace Bella con Ethan al llegar al castillo, y hachas o espadas medievales para descuartizarlas. Sin embargo, se menciona que una de las doncellas, Ingrid, parecía lúcida, hasta encontramos su collar en las mazmorras, la misma chica que controlamos en la demo jugable de Maiden. Cuando una de las hijas nos ataca en las mazmorras, hay unas escaleras. Si nos fijamos detenidamente en ellas, cada 3 peldaños hay un escalón que está erosionado por el peso del enorme culo y el uso de Lady Dimitrescu. Esto es para demostrar la frecuencia con la que Lady Mestremezco baja a las mazmorras, ya que debido a su peso y enormes piernas, baja y sube los escalones de 3 en 3, demostrando lo mucho que frecuenta este lugar para experimentar y crear más vino, y haciéndote desear que ojalá fueses tú uno de esos escalones para que nos pise la cara. Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. Bella demuestra de nuevo que tiene el sentido del gusto atrofiado como sus demás hermanas, pues cree que la sangre de Ethan estará rica y que huele bien. A healthy man's blood. I can't wait. Pues está caducado Ethan ya. Tras congelar a Bella y ver cómo su cuerpo se rompe en 1000 pedacitos, lo que queda de ella es un torso cristalizado, que coincide con el busto y el vestido, similar al que llevan las hermanas del cuadro que nos daba la bienvenida a este castillo. Después encontramos la botella de Sanguis Virginis, hundida en un barreño con sangre junto a una nota, la de una de las criadas que nos confirma que las muchachas del servicio del castillo desaparecían misteriosamente para convertirse en sacos de huesos, como las viejas de las mazmorras. Lady Dimitrescu se inspira en la condesa Elizabeth Bathory de Exeter, alias la Condesa Sangrienta, que en el siglo XVI llegó a asesinar a más de 650 personas. Su presa favorita, muchas de las sirvientes y doncellas jóvenes que servían en su castillo. Se decía que adoraba bañarse en la sangre de todas ellas para preservar su propia juventud. Por eso luego uno de los puzzles del castillo contiene una enorme piscina de sangre, como el de la leyenda. Aunque también decían que Vlad Tepes hacía lo mismo con la piel y la sangre de sus enemigos. Lady Dimitrescu desangra a sus sirvientas. Pero, ¿qué pasa con los hombres? ¿No hay hombres en todo el castillo? Según la nota de Rednick, trajo a un varón, así que también se alimentan de hombres. Pero sirven a un propósito completamente distinto. Los hombres de la aldea son los espantapájaros que hay fuera del castillo Dimitrescu. Sus restos eran clavados en estas picas y palos para advertir a los aldeanos que no deben acercarse. Además, la condesa sangrienta fue condenada y con ella sus fieles, que eran 3 mujeres que se decían que eran brujas, al igual que las 3 hijas de Alcina, y que también mueren. Madre Miranda es considerada una madre en el juego, y que las hijas de Lady Dimitrescu sean de nuevo 3, o que porten hoces, es una referencia a la trilogía de películas de Darío Argento, Madre Suspirorum, Madre Tenebrarum y Madre Lacrimarum. También se compara a Lady Mestremezco con la leyenda japonesa de la Hachisakusama, una mujer enorme y pálida que lleva un sombrero de ala ancha como Alcina Dimitrescu, solo que las víctimas de este terror japonés son siempre niños. He was disappointed. Baby? Y sí, sus garras están basadas en las de Lujuria, de Full Metal Alchemist, pues comparten la misma actriz de voz, así como en las del legendario Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street. Cuando Ethan es herido, en su barra de vida en el inventario podemos ver pequeñas manchas o motitas de moho, unas partículas fúngicas que indican la presencia de la megamiceta en la sangre de Ethan y que se van moviendo con su pulso. En un cajón cerrado hay una figura de un ángel tallado en madera. Está oculto a la vista para evitar que nadie más lo vea. Al fin y al cabo, es un símbolo cristiano, y la única religión o ángel que hay aquí es Madre Miranda, por lo que las demás religiones o fes están prohibidas. Las demás hijas pueden seguirnos y atacarnos por el castillo, pero tras la muerte de Bella o cualquiera de ellas, escucharemos a Lady Dimitrescu en sus aposentos lamentando la muerte de sus hijas.
La puerta que abrimos con la botella de Lady me estremezco abre un pasadizo oculto, similar a lo que teníamos que hacer en Resident Evil 4 disparando a un cuadro con una botella de vino. O sea, ya entiendo por qué me gusta tanto el 8, porque es que es el 4. Welcome. Pero hey, mira qué buenas vistas desde el Palacio del Castillo, ¿eh? Se ven a lo lejos los molinos de la zona de Muró y la aldea desde la que venimos. Esto pasa con casi todas las panorámicas del juego. Siempre podemos ver a dónde vamos o cómo están conectadas casi todas las áreas entre sí, como pasaba en Dark Souls 1. En los juegos de la saga Souls hay formas diferentes de tocar las bolas a los rivales, salvo con la Casa de los Beneviento, que está en lo alto y rodeada de niebla. Como buen stalker que es Ethan, espía a Lady me estremezco en su cuarto, donde esta tiene otro vestido como el que lleva, junto a un sombrero igual de recambio. Y a juzgar por la conversación que tiene con Madre Miranda, Mother Miranda. Su enfado es porque esta le pide que capture a Ethan con vida para llevárselo a ella y completar el ritual, aunque en realidad es para que Ethan mate a Lady Dimitrescu. Pero Alcina desea vengarse por lo que le hemos hecho a sus hijas. To hell with the ceremony. En su diario vuelca su frustración. Detesta ser comparada como igual con el resto de lores de las demás casas, o que le digan que es su familia. Le gusta creer que es la favorita de Madre Miranda. Menciona que le dio este castillo, sus hijas, todo, pero a Madre Miranda solo le importa su hija Eva. El pintalabios de Alcina con el que se pinta el morro es diferente, porque hay una nota donde se menciona que lo ha perdido y que es una creación especial, es decir, que seguramente lleve carmín mezclado con sangre de doncella virgen. Pero la cuna donde debería estar Rose está vacía. Lady Dimitrescu se había ido del cuarto, pero regresa inmediatamente para partirnos la cara. Aunque... ¿por qué? Si se había ido. Porque al coger el teléfono para hablar con Miranda, antes nos está viendo reflejados desde el espejo. Bueno, para ser honesto, Oscar, yo te veo muy calmado. ¡Oh, miserable hijo de puta! Ve a Ethan y ve que estamos justo en su ventana. Y justo en ese momento, encima, Madre Miranda le dice que no nos puede matar. Por eso se pone todavía más rabiosa. Pero al lanzar el escritorio, lo hace aposta, porque está cubriendo la otra puerta del cuarto por la que se puede salir de su dormitorio, evitando que podamos escapar. Finge que se va a posta y regresa para pillarnos con las manos en la más sabrosa, clavándonos la cabeza en el suelo, rico, mandándonos directos a las mazmorras. Otra vez. Rest while you can, because I will hunt you. Otra pista de que Ethan lleva meses muertos y, joder, solo tenéis que ver todas las heridas que recibe. Le hacen daño, le cortan todo, es inmortal, prácticamente. Cualquier persona ya habría muerto. Cuando Lady me estremezco nos encuentra de nuevo en las mazmorras y nos corta la manita, no podemos usar ningún arma. Y joder, cuando Ethan se rocía medio botiquín en la mano cercenada y se le vuelve a pegar hasta con la tela de la chaqueta incluida, por arte de magia, échate un poco de este agua mágica y ya está. Aquí ya debería haber empezado a sospechar que muy vivo no está. De hecho, si examinamos nuestra propia mano en el inventario, donde se produce el corte, podemos ver pequeñas manchas ennegrecidas del moho que infecta y pudre a Ethan por dentro. Hijo, ¿no estabas enfermo? Ya estoy bien. Te lo dije. Hasta luego. Poco después, hay un diario donde Madre Miranda sale introduciendo el Kadoo en el cuerpo de una muchacha fallecida, que parece Bella. En el diario se narra cómo las moscas devoraron los cadáveres de las tres muchachas, hasta formar masas oscuras de megamiceta, que renacieron como los tres nuevos cuerpos, los de Bella, Cassandra y Daniela. La canción que podemos tocar en el piano con la partitura es Sogno, Sueño en italiano, una antigua canción italiana compuesta por Francesco Paolo Tosti. Lo de tocar el piano lo podíamos hacer también en el primer juego con Jill y también en el quinto. También podemos escuchar los pasos de Lady me estremezco por el castillo cada vez que ésta anda cerca. Ayudándonos a evitarla o a seguirla para azotarla. Al matar a la segunda hermana, esta dice: A dream. This is a dream. I don't wanna die. Un reflejo de que quizás tras resucitar con el Kadoo aún recuerdan algo de su vida pasada y son conscientes de que ya murieron una vez de algún modo, de ahí que no quieran hacerlo de nuevo.
que se joda. El puzzle de las campanas del taller en el castillo, donde disparamos a estas, se asemeja al puzzle de la catedral de Resident Evil 6. Tras matar a 2 de sus 3 hijas, podemos ver cómo Lady Dimitrescu convoca la única que le queda en el hall principal del castillo. Come here now. Enough games. I want that man's head. Now go. Of course, Mother. Lo de recoger máscaras para ponerlas en las estatuas que necesitamos para el puzzle final del castillo y así poder salir, son iguales y representan a un grupo de mujeres jóvenes sacrificando a otra para desangrarla. Pero también son como las máscaras de Resident Evil 1, que necesitábamos para poder salir de la mansión Spencer. Una vez hayamos matado a todas sus hijas, Dimitrescu dirá: The entire bloodline of House Dimitrescu is done in by the likes of you. Y es que su deseo de tener hijas, y que le concedió Madre Miranda, nace de que Alcina Dimitrescu nunca llegó a tener hijos ni descendencia alguna, o murieron en algún momento. Por eso aprecia tanto a Bella, Cassandra y Daniela, porque son su única familia, pues ella es la única Dimitrescu real que queda aún con vida. Aunque también hay otra interacción en la que buscará a Cassandra, pero esta no acude porque ya está muerta. Y si matamos a Cassandra antes que a Daniela, Lady Dimitrescu tendrá un diálogo diferente. Sentido el frío, ¿verdad, Daniela? O también podemos interrumpirla. Me encanta cómo hasta la bañera del baño de Lady Me Estremezco está hecha a su medida. Es gigante. That's quite big. Y tal y como rezaba la nota del pintalabios, encontramos uno en su mesita de baño. En el exterior del castillo, en las alturas, hay enemigos voladores que parecen murciélagos gigantes llamados samsas, que en realidad son doncellas como las que vimos en las mazmorras, pero con alas, que casi han mutado a murciélagos chupasangre completo. Son viejas voladoras. Así que conseguimos las 4 máscaras y salimos pitando del castillo para llegar hasta la capilla, donde está enterrado y sellado el ataúd del asesino que una vez intentó matar a Lady Dimitrescu con la daga de las flores de la muerte, la daga que contiene toxinas de más de 1000 venenos de todo el mundo y que se dice que es capaz de matar a cualquier monstruo con su roce. No sabemos quién es este asesino que hay en el ataúd, pero casi acabó con ella, así que podría ser Van Helsing. No, ojalá. Pero la tapa del ataúd tiene grabado el blasón de la familia Dimitrescu. Si fuese un asesino cualquiera, habrían tirado su cadáver por ahí y no lo habrían enterrado ni conservado con la daga. Pero parece que fue o alguien amado por Lady Me Estremezco o un familiar suyo que trató de asesinarla. La razón por la que Lady Dimitrescu jamás destruyó esta daga que puede matarla es porque si un día se cansaba de ser inmortal, ¿cómo lo haría entonces para dejar de regenerarse y quitarse la vida? Por eso la conserva. Al clavarle la daga a Alcina, vemos cómo cambia y sus ojos se vuelven rojos. Esto es porque aunque perdamos la daga y se nos cae por inútiles, las toxinas de la hoja destruyen por completo la capacidad regenerativa de Lady Dimitrescu. Durante nuestros anteriores encuentros con ella en el castillo, por mucho que la disparásemos o azotásemos, no le hacíamos nada, pues su capacidad regenerativa era su mayor poder. Por eso ahora se transforma en un enorme murciélago dragón blanco, y nuestros disparos la hacen daño, porque ya no se puede regenerar por culpa de la daga. La parte del dragón, con forma femenina que nos habla, es el aspecto real de Lady Dimitrescu, todo lo que queda realmente de ella. De hecho, que su forma final sea un dragón es un guiño directo a que Drácula significa hijo del dragón o del diablo. Besides Miranda, you're the only one to ever see this blood. Madre Miranda tiene engañados a todos los líderes de las familias. Les da un tarro a cada uno con los restos de Rose, la hija de Ethan, y les hace creer que es para el ritual con el que les promete la salvación, la vida eterna y poder estar a su lado con una última evolución superior más. Pero en realidad Madre Miranda le entrega a cada uno una parte de Rose para atraer a Ethan hasta cada uno de ellos, dándole una razón para matarlos a todos y conseguir las partes de su hija. Pues a Madre Miranda se la suda Lady Dimitrescu y cualquier otro lord, y al igual que Ethan, sabe lo que un padre o una madre estaría dispuesto a hacer con tal de salvar a su hija, como ella hará con Eva. Al matar a Lady Dimitrescu se convierte en piedra cristalizada como sus demás hijas, pues esta es la forma que adopta la megamiceta al morir el hongo, se cristaliza. Solo así conseguimos la primera parte de Rose. Madre Miranda no cortó en cachitos a nuestro bebé,
cristalizó a la niña, revertiendo el poder de la megamiceta para poder así separarla en cachitos, y luego lo repartió. Por eso dentro de los frascos que contienen las partes de la niña no vemos cachitos de bebé, sino cristales, que son las partes de Rose en ese estado, como los fragmentos del espejo en los que quedaba atrapada la niña del cuento del comienzo. Y en cada frasco aparece grabado el nombre de Eva, Eve, la hija de Madre Miranda. Capítulo 4. La tejedora, el pez y el caballo de hierro. Abandonamos el castillo y a través de las grutas podemos matar a los peces que hay en el agua para conseguir alimento. Meto cuchillos, saco tripas. En Resident Evil 4 también podíamos matar a otros animales para conseguir ítems, como gallinas, vacas. Nos recibe de nuevo la vieja andrajosa. De nuevo, Madre Miranda comprobando que hemos matado a Lady Dimitrescu. How can a man be almost dead? Hasta ya le dice en la cara a Ethan que está muerto. ¡Estás muerto! ¡No tengo la menor idea! Nos muestra un mural con un símbolo que Ethan reconoce y le es familiar, como el del altar de los gigantes y fundadores de la aldea que vemos luego. En el centro, el símbolo de Umbrella, pues Oswald Spencer fue estudiante de Madre Miranda y tomó este símbolo que vio en este pueblo como inspiración para la creación del logotipo de Umbrella, un símbolo que representaba la unión de las 4 casas de Resident Evil Village. Las partes rojas u oscuras del paraguas de Umbrella es la sangre de las 4 casas uniéndose en el centro, donde está el cáliz en el que introducimos las partes de Rose. De este modo, Madre Miranda planea reensamblar de nuevo al bebé, resucitándolo a través de la megamiceta, pero con la conciencia de su hija Eva, ya que dentro del hongo aún están todas las conciencias de quienes ha absorbido o infectado con la megamiceta. En el altar donde cogemos la llave que la vieja nos ha dado para que continuemos matando gente, hay un cuadro de una virgen rodeada de plumas de cuervo, así como una pintura de Madre Miranda siendo adorada a la derecha. ¿Será ególatra? Alrededor del altar de ceremonias hay estatuas de gigantes sentados en tronos, uno por cada casa y familia. El duque nos cuenta que lo que tiene Ethan en el frasco es la cabeza de su hija. Pero ¿por qué Madre Miranda hizo cachitos a Rose? Bueno, no fue solo para repartirla entre los líderes, también era una prueba para Rose. La está probando para ver su durabilidad y el poder de la megamiceta en ella, para testear si es o no el receptáculo ideal para su hija Eva, así como su capacidad de regeneración y un modo de contención del poder de Rose, pues Madre Miranda teme el poder de la niña, ya que sospecha que es mucho más poderosa que ella, tal y como se acaba demostrando en el DLC de Shadow of Rose. Al venderle los restos cristalizados de Lady Dimitrescu al duque, este exclamará: Oh, Lady Dimitrescu, beautiful even in death. That waistline, yes. Por eso me la jalo antes de dormir. ¡Cochino! Logramos abrir la verja de la casa del músico del pueblo, Luthier, pero no la puerta de la vivienda, que tiene grabada un violín, pues los violines de la marca Luthier son algunos de los mejores del mundo. Por eso Capcom le puso este nombre a su personaje. En una casa encontramos una nota que cuenta cómo Madre Miranda sacrificó a Rose delante de los 4 jerarcas de cada casa, en la cueva de la iglesia, la misma en la que Ethan era juzgado al comienzo del juego. De camino a casa de Donna Beneviento encontramos restos de muñecas colgando, distribuidos por todo el cementerio, a modo de advertencia de Donna. Poco después, Ethan comienza a ver a Mia sosteniendo a Rose en brazos, víctima de las alucinaciones que puede provocar Donna Beneviento con sus poderes y el polen de las flores que cubren la losa familiar de los Beneviento y que crean la niebla de esta zona y las alucinaciones. Concretamente, esta tumba es la de Claudia Beneviento, una familiar de Donna. Tomamos el ascensor introduciendo la foto de Rose y Mia y llegamos hasta la mansión Beneviento, la única casa de todo el juego de inspiración húngara en lugar de rumana, situada al lado de una enorme cascada, la misma en la que los padres de Donna se quitaron la vida, pues Donna es la única Beneviento que queda. Dentro de la casa, en el centro, el mismo hilo dorado con el que se presentaba la tejedora en el cuento que Mia le narraba a Rose al inicio, junto a elementos de costura que Donna usa para tejer los vestidos de sus muñecas y repararlas. Presidiendo la escalera, un retrato de Donna Beneviento junto a su querida muñeca, Angie, pero no hay ninguna cicatriz en el rostro de Donna, porque seguramente le pidió al autor de este cuadro que no la retratase con ninguna, pues detestaba la cicatriz, hasta el punto de ir siempre tapada.
Odia su cicatriz de nacimiento, la que parece similar a un corte, y odia también el exceso de carne que le dejó la implantación del Kadu en la otra mitad de su rostro. Pero Angie, la muñeca, tiene la misma cicatriz que ella, al igual que la cara de Donna tras matarla, con el Kadu en un lado y la cicatriz en el otro. Sobre una mesa hay un dibujo de las plantas con el polen que provocan estas alucinaciones. Donna fue rechazada como receptáculo de Eva, no solo por su deformidad en el rostro, también porque es una enferma mental, inestable y psicótica. Por eso Angie está tan zumbada, así que Madre Miranda tampoco la eligió a ella. Encontramos a Angie que nos quita las armas y lo que dice cuando apagan las luces es solo un eco de lo sola que Donna Beneviento se siente en esta casa. Better daughter than Rose. Please, won't you stay with me forever? El maniquí que hay sobre la mesa cuando se encienden las luces es cómo quedó el cuerpo de la falsa Mia tras los disparos del comienzo. En la frente aún tiene el balazo que le dio Chris fucking Redfield para rematar a Madre Miranda, aunque luego fingiese estar muerta. Y la herida que cubre la venda, que luego abrimos con las tijeras, es la misma herida que Ethan le provocó en Resident Evil 7, cuando la golpeó en el pecho con el hacha. Encontramos la caja de música de casa de Ethan, convertida ahora en un puzzle como la que había en Resident Evil 3. Why is this here? Eso mismo me pregunto yo. ¿Cómo llegó eso ahí? Aunque podría ser parte de la alucinación. Hasta la proyección que se muestra de un pozo en la pantalla parece un guiño al vídeo maldito que veían los protagonistas de la película de The Ring, sobre el pozo en el que murió ahogada una niña, Samara Morgan, y que encarna el maniquí que hay en el fondo de ese mismo pozo al que luego vamos. Mientras resolvemos todo este rompecabezas, escuchamos a Mia llorando por la radio, desde la celda del laboratorio de Madre Miranda en la que permanece encerrada desde hace meses. Todo este puzzle busca desmoralizar y volver loco a Ethan. Todo en la Casa Beneviento es una manifestación de los miedos de nuestro protagonista. La muñeca y el retrato colgado son el luto por Mia, a quien da por muerta. El monstruoso feto bebé que nos persigue y que puede llegar a comernos es el miedo a la verdadera naturaleza de su hija Rose, al resultado de los test fúngicos y a que la niña pueda estar infectada con la megamiceta y ser un monstruo, así como la batalla del escondite con Angie, un reflejo de cómo Ethan trata de encontrar a Rose, la ansiedad que siente al estar separado de su hija y cómo la busca desesperadamente. Así que el bebé de Casa de los Beneviento no es real, es solo producto de las alucinaciones del polen de Donna. ¡Yo quiero de esa mierda! Pero sí que podría ser una referencia al feto del fregadero de la demo de Silent Hill PT, o al de la película It's Alive, o al momento en el que Freddy Krueger tragaba a uno de los personajes en Pesadilla en Elm Street 3. Aunque eso no quita que sea un cague de cojones y la parte del juego que más te pondrá las pelotas de corbata. Pero visto desde fuera, el bebé, cuando te come, se puede ver como Ethan ni siquiera cabe dentro de él. ¡Es muy grande! Incluso lo que dice Angie es otra manifestación de todo lo que se le ha pasado alguna vez a Ethan por la cabeza. ¿Para qué traer al mundo a una niña que solo va a sufrir o que puede nacer infectada con algo tan maligno? Cada vez que apuñalamos a Angie, en realidad estamos atacando a Donna Beneviento, atravesando su cara y su cabeza con las tijeras de costura. Y dentro de Angie podemos ver el Kadu tratando de salir para infectarnos con sus pequeños tentáculos. Hasta que finalmente acabamos con Donna Beneviento y vemos su cuerpo tirado en el suelo junto a su querida muñeca, acabando al fin con sus ilusiones. Todo esto de pelear con muñecas poseídas que tratan de matarnos no pudo evitar recordarme al juego que Resident Evil 4 nunca fue, el 3.5, la demo donde había también muñecas poseídas que nos atacaban, así como un homenaje a un sinfín de pelis de terror como Chucky, Dead Silence, Dolls. Pero Donna Beneviento encarnaba también a otra criatura del folclore rumano, la bruja de los bosques, la Brajituare, que al igual que Donna suele vivir en las afueras de las aldeas, en la casa más apartada, cerca del bosque como el que atravesamos para llegar a la mansión Beneviento. Estas brujas suelen estar aisladas y alejadas de todo en los mitos rumanos. Son solitarias y temidas, porque manipulan la realidad con rituales con muñecas, hierbas y susurros, tal y como hace Donna Beneviento, atacando a los viajeros con sus alucinaciones, hasta quebrarlos psicológicamente, haciéndoles escuchar voces y haciéndoles perder también la noción del tiempo
Tras salir de la mansión Beneviento, recuperamos la foto del inventario que antes estaba sucia, cuando la introdujimos antes de entrar en el ascensor, y mostrando ahora un mensaje de Mia en la parte de atrás, de "Cuida de nuestra pequeña Rose". Donna Beneviento proviene del italiano. Donna, una mujer, y Beneviento, una referencia a Beneventum, una vieja región romana cuyo nombre original era Maleventum, pues los antiguos romanos creían que allí tenían lugar eventos horribles. Por eso la Casa Beneviento es la zona más aterradora del juego, con diferencia, y donde suceden cosas extrañas. El nombre de Donna al completo se podría interpretar como la Dama del Mal Viaje, como el que nos hace pasar con sus horribles alucinaciones. Además, si intentas leer las etiquetas de cualquier objeto del juego mientras Donna te ha infectado con su polen alucinógeno, todo serán letras sin sentido. Y hasta en la parte de atrás de los botes de lejía aparece parte de la canción de Creed de Radiohead. Al regresar, el duque tendrá una de las muñecas de Donna en sus manos, como si supiese lo que acabamos de hacer y de dónde venimos. De pronto, una nueva pesadilla nos ataca, un lobo enorme gigante, el Burkolat, que significa hombre lobo en rumano. Este es el resultado que logró Salvatore Moreau al inyectar sangre de lobo en la espina dorsal de un Lycan, creando algo mucho peor, un Therian. Soy Lexi. Me identifico como un zorro. Una bestia más feroz y primitiva que apenas conserva ya sus rasgos humanos. En la mitología rumana son más bien entidades demoníacas, hombres lobo capaces de devorar el sol durante un eclipse, criaturas que representan el caos, el hambre y la destrucción. Pero si conseguimos el lanzagranadas, para destrucción la que le podemos dar en el culo. Si regresamos hasta la tumba de Claudia Beneviento para abrirla, encontraremos a un jefe secreto amorfo enorme que consumirá toda nuestra munición como una perra. Se cree que este es el jardinero de los Beneviento, protegiendo la tumba de su ama Claudia, sirviendo aún a la familia. La mucosa del pez que encontramos es el rastro de Salvatore Moreau, que va dejando sus huevas allá por donde pasa esta abominación. Llegamos a la zona de los molinos y pillamos a Moreau empanado viendo la tele, distraído. ¡Vegeta! ¡Sácame de aquí, macho! Espera, miniatura. Esto es un guiño a sus diseños originales, donde se mostraba Salvatore viendo siempre pelis románticas antiguas, absorto, víctima de su melancolía. No lloren por mí, ya estoy muerto. Y comiendo queso porque le encanta. Y también porque originalmente lo que llevaba en su espalda, todo eso con ojos asqueroso, iba a ser el cuerpo de su amada, pudriéndose sobre él en perfecta simbiosis. Pero lo descartaron. ¿Por qué tienes que arruinar las cosas que yo quiero? Así que cogemos los brazos de Rose, pero como Ethan no se calla la boca, Mother Miranda, if it's for you, please, if you take it, then the others will laugh at me. Moreau tiene amor incondicional por Madre Miranda. La ama como si fuese su madre de verdad. Incluso tiene un tatuaje en un brazo que reza Madre, con una medusa y más abajo otro en el antebrazo con un ancla, quizás eludiendo a su pasado como marinero. Aunque su nombre también aparece en el título de la novela de H.G. Wells, La isla del Dr. Moreau, donde un científico llamado Moreau convertía a los habitantes humanos en animales, y aquí él los convierte en Lycans. ¡Los furros! Su diseño también se basa en los kappas japoneses, al menos se iba a parecer más a uno en sus primeros diseños, así como al bicho de la película coreana de The Host. Y la corona de huesos de su cabeza está hecha con los huesos de los aldeanos a los que ha matado. Lo que vemos en su joroba, con ojos, no es su espalda, es su cerebro, pues le nace desde la parte de atrás de la nuca, así que va cargando con su propio cerebro sobre la espalda, aunque no es precisamente el más inteligente de los 4 lores. Tú te presentas a un concurso de tontos y te quedas primero, segundo y tercero. También comparte nombre con el jorobado amorfo del nombre de la rosa, que solía ser dulcinista, Salvatore. Moreau teme que los demás lores se rían de él porque él es a quien todos hacen bullying, el más tonto, el más inútil, el más feo y del que todos se ríen, así que nos encierra en su territorio con sus condenados mocos de pez con sida. ¡Estoy malito! Explorando encontramos un pequeño cartel de una compañía de botes llamada Calígula, un guiño a las enormes barcas palacio que el emperador romano mandó construir para recorrer las aguas del lago Nemi, al sur de Roma. Eran sus barcos del placer. Pronto desbloqueamos la barca motora con la que desplazarnos por esta zona, tal y como hacía la niña del cuento de Mia al comienzo, lo cual nos permite llegar a una gruta donde uno de los tesoros que hay es una moneda antigua con un pelícano, como las que usábamos en Resident Evil 7.
y encontramos a Moreau nadando por estas aguas en su forma mutada como una abominación acuática. Se llama el Percebe Feo. La forma mutada de Salvatore se inspira en el Balau rumano, un dragón deforme similar a la hidra griega con varias cabezas y ojos, pero que da mucho más asco, como Salvatore. ¡Qué asco que das! Igualmente las aguas, ríos y lagos como el que rodea todo este área del molino son muy temidos en el folclore rumano porque creen que la gente desaparece cerca de ellos y hay espíritus en el agua que pueden tragarte y arrastrarte hasta el fondo, como Moreau. Pero vemos también que se parece mucho al enorme y monstruoso pez del lago de Resident Evil 4 y donde debíamos ir con nuestra barca. Hay una nota en la que se menciona que uno fue comido con barco incluido, llamado Hans, cuyo pequeño navío sacamos del agua para poder continuar luego, hasta encontrar a Chris mamadísimo Redfield. Uy, justo Chris aquí iba a contarle lo de la falsa mía, pero llega el puto pez. Pero es Chris Redfield. Estará bien, chicos. Por la cantidad de vómito que echa Moreau, su amorfismo, su joroba mutada, parece que es el Lord que más perjudicado salió al experimentar con la megamiceta, hasta el punto de que realmente está enfermo desde entonces y se ha ido debilitando. O al menos parece que cuanto más abusa de su transformación, más pertenece al agua y más deforme se vuelve. Como si estar fuera del agua lo enfermase más, hasta quedar convertido en un pez de forma permanente. También se basa en muchos personajes amorfos. Quasimodo, el hombre elefante de David Lynch, los habitantes de Innsmouth, de Lovecraft. Es feo de cojones. Pero lo que vomita Moreau, la mucosa que ha ido repartiendo por estas tierras, diluyéndose en el agua, ha acabado matando este ecosistema. Pues encontramos el agua teñida de verde y decenas de peces muertos por culpa de que Salvatore ha contaminado el agua con su hongo, haciendo que los peces mueran. Mientras trata de comernos, cuando avanzamos por la zona, a veces nos dirá cosas. Solo quiere demostrar que es el mejor de los demás lores y ganarse el amor de una madre que solo lo ve como a un horror y un fallo más en su investigación. Es el receptáculo menos válido que podría existir para su hija Eva. Es imposible que Madre Miranda lo aprecie. Y esa frase nos hace pensar que es el que más veces ha fallado a Madre Miranda. Moreau tan solo se odia a sí mismo por no ser el mejor de sus hijos. Entre sus notas comprobamos que también experimentaba con el Kadú, introduciéndolo en los aldeanos, viendo cómo crecía en sus tripitas. Pero la mayoría de sus experimentos eran fallidos o se transformaban en lícanos. Era el que menos resultados aportaban a Madre Miranda. ¡Eres un inútil malagradecido! ¡Yo soy la colonia! Al drenar la presa vemos que lo que había bajo el lago era parte de otro pueblo, otra aldea cercana que Moreau inundó por completo para crear un ecosistema en el que poder sobrevivir al ser mitad pez. Durante su pelea, Moreau dice: ya que mientras para todos los demás lores el Kadú fue un regalo, para él ha sido una condena y un castigo. Si dejamos que nos mate, dirá: pero que le den por culo. ¡Que te jodan! Así que lo matamos. En su habitación, al regresar, encontramos el queso frente al televisor, pues es su principal alimento, junto a unas notas que dejan ver lo marginado que estaba siempre. Le dejaban fuera de los principales asuntos y se pasaba el día viendo pelis encerrado aquí con su televisor. En el fondo, ansiaba ser solo el único hijo de Madre Miranda y no quería que resucitase a Eva. Y para una vez que le hacen participar en esto, es para que Ethan se lo cargue. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? El Kadú sobre su mesa tiene la forma del hongo de la megamiceta, que es igual que el feto de un nonato. Y al completar la llave del cuervo, las 6 alas son justo las que tiene la Madre Miranda. Heisenberg interrumpe la estática de la tele y nos manda un mensaje. Gracias a sus poderes magnéticos, puede manipular las ondas de la tele para enviar lo que quiera. Esta vez, para ofrecernos ayuda y derrotar a Madre Miranda. Super size bitch. Ugly ass psycho. Y sí, a Heisenberg le puso voz Neil Newbon, el actor de Astarion en Baldur's Gate 3. No puedo evitar ser sexy, me sale solo. Si disparamos a los cuervos y matamos a algunos, soltarán ley, al igual que en Resident Evil 4, que al matarlos soltaban diferentes objetos. ¿Cómo no? Guardamos partida en una máquina de escribir, al igual que hacíamos con Leon, solo que esta es todavía más antigua. En las montañas hay un segundo Búrcola. It was at this moment that he knew. He fucked up. A quien mantenían junto con decenas de cuerpos de caballos y ganado con el que se alimentaba esta bestia.
Durante su pelea, si no te da tiempo a meterte en la cabaña, aunque no puede entrar, se estira para alcanzarte con esta animación. También conseguimos el revólver M1851, que tiene una inscripción en latín en un lado del cañón: Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, extraída directamente del Padre Nuestro en latín. Durante nuestro breve paso por la aldea nos ataca una cabra negra con pelo largo, que bien podría ser un guiño a Black Phillip o Philip el Negro. ¿Que tu padre es el negro José? ¡Qué pena! No, dije Una de las muchas formas de Satanás en la película de La Bruja, de 2015 de Robert Eggers. Tras derrotar a Moreau, encontramos al duque en el altar sentado en su caravana, sosteniendo en sus manos el mismo bote con el cadú que había en la habitación de Salvatore. El duque parece ir a las zonas de los lores después de que los matemos para recuperar objetos de ellos y añadirlos a su colección personal para hacer negocio. También nos está siguiendo, aunque no sé cómo lo hace para entrar por las puertas. ¡Soy un puto gordo de mierda! Es posible acceder a unas catacumbas donde podemos prender fuego a los enemigos para avanzar en el puzzle, desbloqueando una estatua de oro de la Dama Dorada, la misma estatua que había en el castillo en el puzzle de la piscina de sangre y en la misma postura en la que se representaba a Lady Dimitrescu en el cuadro del taller. También podemos conseguir un ojo celeste. Hay una barca oculta que nos llevará hasta una gruta, donde a través de un pozo llegamos a una salida del castillo Dimitrescu, donde hay más instrumentos de tortura y restos de prisioneros, junto con más tesoros. Tras matar a Moreau, podemos regresar a casa de Luisa y nos enfrentamos a un Burkolak más de nuevo en su entrada. Uno de los carteles de Heisenberg de camino a la fábrica reza "The show must go on", una ineludible referencia al mítico tema de la banda Queen. En el molino de Otto hay otro gigante como el jardinero de la tumba de Claudia Beneviento. Este tipo de bosses se llaman Urias Drag, que significa en rumano gigante malvado. Son diferentes a Urias, pero con menos conciencia y deseos caníbales. Y dado que este es el molino de Otto, seguramente esto es todo cuanto queda del tal Otto, o quizás sea el cuerpo que no deja de reventar junto a la pared cuando llegamos aquí. A este enemigo se le conoce como el carnicero, y seguramente era quien proveía de víveres al pueblo, por eso al matarle tendremos acceso a su despensa, llena de carne y recetas para el duque. Entre las notas del diario de Otto menciona cómo el duque le traía periódicos, pues tenía negocios con él. Pero Madre Miranda pretendía aislar al pueblo del mundo exterior, pues estaba prohibido consultar noticias del resto del planeta. También menciona lo familiar que le resulta el logo de Umbrella, la farmacéutica que fundó el tipo que se quedó con ellos hace años, que no es otro que Oswald Spencer. La estatua del ángel que encontramos en un cofre del tesoro es el ángel del padre Nicola, uno de los 4 fundadores de alguna de las 4 casas, o el anterior párroco de la iglesia del pueblo, así como un guiño al protagonista de Hot Fuzz, el agente Nicola Angel, que viaja hasta un pequeño pueblo tranquilo donde tiene lugar una oscura conspiración donde matan a los forasteros. Me quiere sonar de algo así. Uno de los desafíos del juego se llama Daka Daka, un guiño a dakadaka.com, una de las páginas y foros más grandes de la comunidad de Warhammer. Llegamos al fuerte donde nos reciben los cadáveres carbonizados de otros aldeanos. ¿Recordáis que al principio, cuando terminaba el combate con Urias, había unos Lycans que llevaban clavados en picas cuerpos de aldeanos? Pues además de su alimento, los usan también como advertencia para delimitar su territorio, ya que los Lycans de la aldea viven aquí, en este fuerte medieval que en algún momento del pasado sirvió de punto de división entre el pueblo y otro reino aledaño, al otro lado de las montañas, donde está la fábrica de Heisenberg. Nótese cómo Heisenberg es el lord que más alejada tiene su base de Madre Miranda, otra pista de su poca devoción hacia ella y sus intenciones. En el fuerte, a través de las paredes, podemos ver cómo los Lycans devoran su comida, cuelgan los cadáveres para aferrarse a ellos como koalas y alimentarse de su sangre. Las notas de un soldado del medievo arrojan algo más de luz sobre las ruinas ancestrales del altar de ceremonias, el foro en el que ponemos las partes de Rose. Seguramente existía el culto al hongo, que crecía en las cuevas, la megamiceta, mucho antes de llegar Madre Miranda. Todo esto hace siglos, al igual que la leyenda de la doncella que los protegió del demonio. En el fuerte, tras enfrentarnos a todos los hombres lobo rumanos del mundo, llega John Cena, el amo y señor de esta torre, el líder de los Lycans, el p*** Urias de los cojones a quien por fin reventamos. Dentro de la fábrica de Heisenberg, empezamos a ver los primeros experimentos que realizó este lord, aldeanos con la megamiceta, pero donde predominan los implantes cibernéticos y la tecnología de Heisenberg. Cyborgs a los que denomina
Soldats, los soldados del ejército que prepara para derrocar a Madre Miranda. Por eso nos hace pasar por el fuerte para matar a Urias, para que la única fuerza militar de la zona sean las suyas, eliminando toda resistencia del paso a través del fuerte por el que su ejército marchará hasta la aldea. ¡Eres realmente un genio! Descubrimos que la primera parte de la fábrica es el vertedero en el que recicla los metales y chatarra para fabricar las armas y parte de sus cyborgs, que produce en masa, gracias a la maquinaria que ha diseñado en este lugar y que desciende hasta lo más profundo de la Tierra, según el mapa de la zona. Una fábrica excavada en la fría roca de las montañas que produce soldados sin descanso, oculta de los ojos de Madre Miranda, y que aparentemente solo es un vertedero. Las notas de los experimentos de Heisenberg revelan que lo que hacía aquí es extraer los corazones de los aldeanos, implantarles un cadú en el pecho y bombardearles con estímulos eléctricos con sus poderes, mejorando cada nuevo modelo, enfrentándolo a los Lycans de Madre Miranda para probar que podían derrotar a sus huestes. Pues para Heisenberg, ser adoptado por Madre Miranda y ser usado para servirla durante décadas es lo más humillante y necesita todo el poder que pueda para derrotarlo. Además, es el más inteligente de los cuatro y el único que se dio cuenta de que para Madre Miranda no son más que un puñado de experimentos fallidos. Los enemigos de la fábrica contra los que nos vamos enfrentando son los modelos que ha ido mejorando. Están los Soldats 1, en alemán 1, que es el primer Soldat con perforadora que encontramos sentado en una silla. Le sigue el Soldat 2, o el número 2. Que es el modelo con máscara y 2 taladros, los Soldat Jet, que son los que llevan jetpacks y realizan embestidas con el láser, los Panzer, que llevan armadura y 3 taladros, como si fuesen tanques, y el terrible Sturm, que significa tormenta en alemán. Originalmente este extraño soldado iba a ser el padre biológico de Heisenberg, su primer experimento fallido. ¡Como no me jodas! Pero lo descartaron. Es el Soldat que lleva un maldito motor de 7 cilindros Wright 760 con hélices de avión, que es una referencia a Propellerhead, el monstruo de la peli de la Armada de Frankenstein. Ambos monstruos fueron creados por científicos locos y tienen problemas de sobrecalentamiento. Pues así es como derrotamos a este boss. De hecho, al matarle, Ethan dice lo mismo que le decía a Jack Baker tras su pelea. Podemos usar las embestidas de los enemigos con taladros para que derriben ciertas paredes de la fábrica, permitiéndonos así acceder a tesoros inaccesibles de la zona. Y también puedes usar el ascensor de la fábrica mientras el duque está aún dentro. Mírale, cómo se está fumando tremendo puro, porque sabe que esto es cine. Heisenberg es también la encarnación de Víctor Frankenstein y su criatura al mismo tiempo. Es el científico loco que crea vida de nuevo dotando a sus experimentos de electricidad y el cadú, pero al mismo tiempo, él es el Frankenstein de Madre Miranda, que se ve como un monstruo y un experimento fallido, y su martillo está hecho con el mecanismo de transmisión de un camión. Tras recorrer la fábrica entera, Heisenberg nos manda de una putiza al lobby de nuevo, Y me tenéis hasta los cojones. donde encontramos a Chris mamadísimo Redfield, Y tiene una carita que cuando me mira, que cuando me habla, yo no sé qué decirle. que no estaba muerto. Aquí estoy, y fuerte, y con un par de cojones. Nos explica todo lo que pasó con Mia, mientras nos arregla el tanquecito para ir a reventar a Heisenberg, cuyas ruedas son partes de un tanque oruga de la Segunda Guerra Mundial, introduciéndonos en el que es uno de los mejores combates de la saga. Hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. También uno de los más locos y absurdos. Cuando Chris hace estallar la fábrica, Heisenberg dice, referencia a cuando en Resident Evil 5 debíamos derrotar a una piedra a puros puñetazos, con Chris Redfield. Apenas se aprecia por lo frenético del combate, pero entre toda esa masa de acero y vísceras se puede distinguir en lo que parece el cuello, el rostro deformado de Heisenberg, sus ojos, nariz y boca, fusionados con los motores y la chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Capítulo 5. En el nombre del Padre. Matamos a Heisenberg y con él aparece Madre Miranda, que invoca estas extrañas raíces negras del suelo que son las de la megamiceta. Madre Miranda consiguió el poder del mimetismo al fusionarse con el hongo. Es capaz de adoptar la apariencia de cualquiera y emerger de cualquier lado, arrancándole ahora el corazón a Ethan.
el ojo que hay sobre su aureola, la corona circular de la cabeza, es un modo de decir que ella lo ve y controla todo, así como un acercamiento al halo que se dibujaba en el arte bizantino para representar a muchos santos de la religión ortodoxa. Ethan muere, por ahora, ya que Madre Miranda ha logrado lo que ella quería, que Ethan se deshiciese de los demás lores. ¡Y murió! Fin del vídeo. Por lo que ahora pasamos a controlar a Chris fucking Redfield, porque es cine, pero también un guiño al cigarro que se fumaba el actor que hacía de él en la intro del primer Resident Evil. De hecho, lo encienden igual. Los helicópteros que aparecen de la BSA y que atacan la Megamiceta son el mismo modelo Bellboy V22 que tanto aparece en la saga de películas de Resident Evil. Si examinamos el maletín de Chris veremos que tiene la máxima capacidad. Su arma principal, la USM-I, lleva grabado en el arma la palabra Wolfhound, que es el nombre de su escuadrón, quien lo acompaña ahora a acabar con Madre Miranda. Pero también en un lado del arma aparece un número de serie, una fecha, el 24 de julio de 1998, fecha en la que se produjeron los sucesos que iniciaron la saga de Resident Evil 1. A lo lejos, las raíces de la Megamiceta han invadido el pueblo por completo. El hongo está por todos lados. Y joder, ir con Chris Redfield es como ir con un puto tanque, con el maldito Rambo. Un auténtico lobo matando a hombres lobo rumanos de pacotilla y a 2 Burkolak, esos que tanto nos había costado matar con Ethan, como si fuesen bichos del montón que llenamos de plomo. Barremos la aldea como si fuésemos una plaga de Egipto. Pim pam pum, tengo una pistola. Pim pam pum, que dispara sola. Pasamos por la misma puerta de casa de Luisa que a Ethan tanto le costó abrir, pero Chris la abre con una mano porque está mamadísimo. Y llegamos hasta la estatua de la doncella que mató antaño al demonio del pueblo, donde simbólicamente ahora Chris Redfield mata ahora también a oleadas de demonios, siendo el último estandarte de defensa contra la Megamiceta y Madre Miranda. I compared the mold at the village with a sample from the bakers, and there's no sign of the genome editing we saw in the E-series. The stuff originated here. Esto confirma que Evelyn, de Resident Evil 7, es un arma biológica creada por The Connections, utilizando ADN de la hija de Madre Miranda, Eva, junto con la Megamiceta. Ella y Rose proceden del mismo hongo, el mismo genoma, y son prácticamente hermanas, o Evelyn al menos fue el prototipo fallido. Y si pensabas que habías acabado con Urias, ahora nos hacen acabar con una versión chetada por el Cadu, con una bola de pinchos enorme que es su hermano mayor y el protector de la Megamiceta, que lleva sobre el rostro un casco como el que portan los Lycans con armadura cuando comienza el enfrentamiento. Pues su nombre es Urias Stratel, que significa el enorme guardián, y los Lycans con armadura no pueden evitar recordarnos al Garrador de la cuarta entrega de Resident Evil. Además, cómo salen los asquerosos tentáculos del Cadu de su cuerpo son como los tentáculos salían de las plagas en los ganados a los que se enfrentaba Leon. Solo así logramos llegar hasta la Megamiceta, la enorme raíz fúngica que inició todo y que palpita como con vida en su interior, con forma de feto, formándose en el útero materno, en el que Chris planta tremenda bomba. En el laboratorio de Madre Miranda encontramos informes sobre cada Lord y cómo cada uno de ellos no es el sujeto apropiado para Eva, muestras del Cadu, así como fotos de Miranda con un bebé en brazos que es Evelyn, y cómo la niña va creciendo entre científicos prueba tras prueba, tal y como hará Rose luego. La foto del montañero con Madre Miranda no es otro que Oswald Spencer, y cómo la creación de Evelyn, llamada así por Miranda, por su hija Eva, y la Megamiceta inspiraron al señor Oswald para la creación de Umbrella y los consecuentes experimentos que desencadenaron los eventos de toda esta saga, y cómo encontró el virus progenitor, junto con otros bocetos de Donna Beneviento, de Lady Dimitrescu y la Megamiceta en otros cuerpos, e incluso en el cerebro de los individuos. También hay un diario de Madre Miranda en el que narra cómo sucedió lo de su hija Eva, cuánto ansía recuperarla y cómo murió víctima de la gripe española. Chris rescata a Mia y la saca de la celda del laboratorio en la que Miranda ha estado experimentando con ella durante meses. Y al otro lado de la aldea, Ethan despierta de nuevo. Ethan en su conciencia ve cómo Evelyn le cuenta la verdad. Murió hace 3 años en casa de los Baker en Luisiana, cuando Jack le aplastó la cabeza y lo mató. Por eso durante todo este juego, cada herida, cada corte o caída que nos han hecho no nos mataba del todo y siempre se recuperaba, porque su cuerpo y él eran todo el mo de la Megamiceta. Aún así, Ethan despierta en el interior de la caravana del duque.
que nos lleva ahora a enfrentarnos a Madre Miranda y a rescatar a Rose, pues el enfrentamiento final tiene lugar en el altar de la Copa de los Gigantes, frente a los 4 tronos de los fundadores de cada casa, y donde el duque tenía siempre su caravana, como si lo supiese. Pero algo sale mal y Miranda no consigue rescatar la conciencia de su hija Eva de la Megamiceta. La ceremonia fracasa porque no es tan fácil como ella pensaba extraer una sola conciencia de las miles que hay disueltas ya en el interior de la Megamiceta. Y eso pasa factura a Miranda, por eso su poder comienza a abandonarla y empieza a llorar sangre negra del hongo. Durante la pelea final, confiesa que la aldea nunca le importó. Y que solo quería recuperar a su hija. Madre Miranda es un homenaje y un remix de muchos bosses míticos de la saga. En su primera fase nos ataca con sus garras, como Lady Mestremezco, pero sobre todo como también hacía el Tyrant de Resident Evil 1. Luego, cuando saca sus patitas de arañas, se desplaza y salta como Sadler, en su forma mutada al final de Resident Evil 4. Cuando empieza a volar, parece el jefe final de Code Verónica, lanzándonos toda su mierda. Pero tras coserla a balazos, Miranda muere, porque no hay bicho en esta saga que aguante más de 200 escopetazos o una buena bomba. Ethan recupera a Rose, pero su cuerpo simplemente no puede más. Estoy cansado, jefe. El Mo sucumbe poco a poco, mientras Ethan, arrodillado, contempla el feliz rostro de su hija, que solo quiere jugar con su padre, tocándole la cara que jamás recordará. Chris trata de sacarlo de ahí, pero la Megamiceta aflora ahora como un coloso que amenaza con llevárselo todo para formar parte de una única conciencia, adoptando la forma final del símbolo que llevamos viendo durante todo el juego, con los 4 pétalos a modo de las 4 alas con las que siempre se le representaba. Ethan empuja a Chris y le da a su hija, mientras le entrega su mítica chaqueta para proteger del frío a la pequeña. Empuja a Chris, tal y como Pierce hacía al final de Resident Evil 6, sacrificándose por Redfield. Por eso luego en el helicóptero, Chris golpea con rabia al vehículo, porque de nuevo se han sacrificado por él y no ha podido hacer nada para salvarlos a todos. En la mano de Ethan, el detonador del explosivo que Chris implantó en la enorme raíz fetal del hongo. Dispuesto a acabar con todo, Ethan se dirige con sus últimas fuerzas, caminando lentamente hacia el enorme feto palpitante y pulsa el botón. En el helicóptero, Mia se niega a partir sin Ethan hasta que Chris le hace comprender que Ethan ya no regresará, que su sacrificio es el que le ha permitido escapar a él y traerle de vuelta a su hija Rose. Adiós, vaquero. En el helicóptero, el cuerpo que le muestra a un miembro de su equipo es el de un supersoldado modificado con el virus T. Esto nunca va a terminar. En los créditos finales podemos ver el resto del cuento que Mia contaba, con la pelea de Ethan con Miranda, y cómo Rose es rescatada del espejo. Las ilustraciones que aparecen después muestran cómo los aldeanos del pueblo que enfermaban o tenían heridas vieron la llegada de una Mesías, Madre Miranda, prometiendo curar todos sus males, como la gripe española que acabó con su hija, inyectándoles la Megamiceta a todos para que sanasen, matando en el proceso a los sujetos más débiles y convirtiendo a los más afines a la Megamiceta en monstruos, los Lycans que devoran a sus propias hijas e hijos en este cuento. Toda esta secuencia es similar a los créditos de Resident Evil 4, donde también se mostraba la llegada de Lord Sadler al pueblo y cómo contagió a todos con las plagas. En el autobús conocemos a Rose Winters, la hija de Ethan, leyendo el cuento que solía leerle su madre y con el anillo de bodas de su padre, así como la chaqueta que Ethan le dio antes de sacrificarse y que Rose nunca se quita. Han pasado unos 16 años desde lo de Ethan. Lo que dice la niña del autobús es una referencia al motor gráfico que usa Capcom para Resident Evil, el RE Engine. Pero sus siglas no significan Resident Evil, son The Reach for the Moon, alcanzar la luna, y el logo es una mano tratando de alcanzarla. Por eso la niña y su madre hablan sobre esto aquí. Rose viene a dejar rosas y lirios blancos en la tumba de su padre, porque es su cumpleaños, aunque lo visita casi cada semana, cuando los tests y las pruebas que hace para la BSA lo permiten. En la tumba de Ethan leemos las palabras amado padre y marido que antepuso la familia a todo lo demás. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. You're a lot like him, you know.
Pues tampoco lo sabemos, tronco, porque nunca le llegamos a ver la cara en 2 juegos a Ethan. Al alejarse el coche de vuelta al centro de pruebas, vemos a un hombre cuya silueta es similar a la de Ethan. Y en el modo foto, al acercarnos, al meterle zoom, podemos ver de cerca que es Ethan Winters. No porque esté vivo, es un modo simbólico de decirnos que su padre, de alguna manera, siempre acompañará a Rose, pues la historia del padre ha terminado. Y ahora empieza la de Resident Evil 9, cuyo vídeo ya estoy preparando. Así que dale a like y suscríbete si quieres un 100 curiosidades, 300 curiosidades, las que queráis, de Resident Evil 9, para llegar ya a los 4 millones de suscriptores.